Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 16. Capítulo 16. ¿Quién te crees que eres? Lancer fracasó, y fracasó miserablemente. No se debió solo a que estaba cubierto de heridas y acababa de ser trasladado a urgencias, sino también a que su corazón había fallado. El último golpe que hirió a Rize Kamishiro fue, sin duda, asestado por Lancer. La técnica secreta. Golpe desesperado que había estado ocultando no solo atravesó el Kagune de Rize Kamishiro, sino que también dejó una profunda herida, visible hasta el hueso, en el costado de su abdomen. Pero aún así, fracasó, y fracasó miserablemente. Lo que una lanza necesita es un impulso imparable. Aunque haya miles de personas, iré. ¿Pero qué hay de él? Aunque hirió a Rize Kamishiro con su último golpe, lo que pasaba por su mente al realizar su movimiento no era la confianza en la victoria, sino el miedo al oponente y la histeria que lo embargaba al darse cuenta de ello. Fue porque sabía que había personas protegiendo lo que pudo usar ese movimiento sin ninguna restricción. Es realmente, señor Lancer, todas sus heridas han sido cosidas. Aunque parecen un poco aterradoras, la mayoría son superficiales. Simplemente no haga ejercicio extenuante y preste atención a la reposición de sangre durante los próximos días, señor Lancer. El médico que sostenía el informe no pudo evitar recordarle a Lancer, quien yacía en la cama del hospital con la mirada perdida en el techo. Lancer, aturdido, también asintió con la cabeza vacía tras escuchar las palabras del médico. Parece que has perdido mucha sangre. Deberías descansar más. Si necesitas algo, solo toca la campana que está a tu lado y vendrá una enfermera. Al ver la expresión algo aturdida de Lancer, el doctor también negó con la cabeza y se fue. Este era un hospital afiliado al CCG, y como médico, había visto a demasiados pacientes similares. Algunos por culpa propia, y otros porque habían perdido a sus compañeros. Así que también sabía que, en un momento como este, era mejor dejar que se adaptaran solos en lugar de acosarlos con consuelo. Y Lancer también cayó en un sueño nebuloso. Cuando volvió a abrir los ojos, toda la sala estaba teñida de rojo por la puesta de sol. Se giró con la mirada perdida y vio una figura ligeramente encorvada sentada junto a la cama, mirando algo. Junto a él había una cesta de frutas. ¿Estás despierto? Antes de lo que esperaba el médico. Aún tenía una voz algo ronca, y sus palabras no eran muy educadas, pero Lancer, que llevaba más de un mes siguiéndolo, comprendía desde hacía tiempo sus hábitos y no le importó. Simplemente mostró una expresión de impotencia. Tal vez sea porque mi condición física es mejor. Tras decir eso, bajó la cabeza en silencio. No cabía duda de que la batalla anterior seguía repitiéndose en la mente de Lancer, pero Kureomado parecía no haber notado el cambio en su expresión y continuó hablando consigo mismo. Es cierto que no pareces tan fuerte como Amon, pero tu fuerza no es menor que la suya. Esta vez hiciste un buen trabajo en tu misión. Capturamos y matamos a más de 40 necrófagos en total, pero es una pena que no hayamos conseguido atraer a Jason. En cambio, conseguimos atraer al devorador. Y no esperaba que sobrevivieras a manos del devorador. El elogio de la otra persona le pareció un poco duro a Lancer. Sobrevivió. La otra persona solo estaba jugando con él como un gato juega con un ratón. Si la otra persona hubiera querido matarlo, probablemente no habría durado ni 10 minutos. Señor Mado, la única razón por la que sobreviví fue porque la otra persona no quiso matarme directamente desde el principio, así que no tengo derecho a aceptar sus elogios. ¿Quién te crees, gamberro? ¿Arima de clase especial? Solo eres una jovencita que se graduó del campo de entrenamiento hace menos de 2 meses. Deberías estar feliz de haber sobrevivido a manos de un Roul de rango SS. ¿Y qué hay de querer cazarla sola? Háblame de eso cuando me superes y te conviertas en una asociada de clase especial o incluso en una investigadora de clase especial. Las despiadadas palabras de Kureomado hicieron que incluso Koutaro Amon, que esperaba fuera de la puerta, cambiara la expresión. Después de todo, Lancer acababa de pasar por una prueba de vida o muerte y acababa de despertar. ¿No era buena idea decir cosas así para provocarlo? Pero lo que Koutaro Amon, que estaba parado afuera de la puerta, no vio fue que la expresión originalmente sombría de Lancer, debido a las palabras de Kureomado, primero mostró un poco de sorpresa, pero luego se convirtió en una sonrisa irónica, y al mismo tiempo que la sonrisa irónica, un toque de calma también apareció en su rostro. ¿Sí? ¿Quién era? Solo era un novato que acababa de ascender a investigador de segunda clase.
Era extraño fracasar contra Comedor Atracón, un ghoul de rango SS buscado por el CCG durante tanto tiempo y que seguía prófugo. No soy especial. Aunque soy de otro mundo, la fuerza nunca miente. Débil es débil, fuerte es fuerte. En el campo de batalla, solo existe el presente. Señor Mado, gracias. Lancer estaba sinceramente agradecido por este hombre un tanto extraño. Cuando se topó con un asesino en la puerta, la otra persona le salvó la vida. Cuando desconocía el camino, la otra persona lo llevó al campo de entrenamiento del CCG. Cuando estaba perdido en la confusión, la otra persona lo iluminó. Este hombre encorvado de voz extraña no respondió a la gratitud de Lancer. En cambio, se puso de pie. Si quieres agradecerme, entonces ve a matar unos cuantos necrófagos más. ¿Debería llamarse Kureo Mado? Su odio por los ghouls casi se había convertido en su instinto. Tras la salida de Kureo Mado, Koutaro Amon finalmente entró. Pero cuando estaba a punto de hablar con Lancer, echó un vistazo disimulado para asegurarse de que Kureo Mado se hubiera marchado antes de soltar un suspiro de alivio, lo que le dio un toque de humor a Koutaro Amon, quien siempre daba la impresión de ser un tipo duro. Aunque Lancer estaba muy agradecido con Kureo Mado y dispuesto a escucharlo, se sentía un poco nervioso en presencia de un superior. Ahora que Koutaro Amon estaba en la sala, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. ¿Cómo está la sucursal ahora? ¿Cómo? Hay 2 investigadores de segunda clase en el hospital. La presión laboral ha sido bastante alta últimamente. Después de todo, no hay suficiente personal. Pero la única buena noticia es que ya capturamos a muchos ghouls, así que el pabellón 20 ha estado bastante tranquilo últimamente. Con las altas y bajas, no es tan diferente de lo habitual. Eso es bueno, aunque dijo que bien, la expresión de Lancer era algo sombría. Aunque no sabía si su encuentro con Rize Kamishiro afectaría la trama, probablemente no estaba lejos de ese momento. Koutaro Amon, al ver que Lancer no estaba de buen humor, decidió decirle algunas cosas buenas para animarlo. Por cierto, el señor Mado y yo encontramos una pinza antes. Según el señor Mado, debe ser algo que usó Jason. Pero aún nos llevará un tiempo encontrar el objetivo, así que Lancer, recupérate pronto, y luego podremos ir juntos a cazar a Jason. Comentario 1. Votar capítulo 17. Capítulo 17. La trama fragmentada. Aunque Lancer parecía mucho más desdichado que el otro investigador de segunda clase, su recuperación fue mucho más rápida. Después de todo, el otro tenía 2 costillas rotas y necesitó al menos 2 o 3 meses para recuperarse antes de poder volver a sus funciones. Pero Lancer recuperó prácticamente su movilidad después de cambiarse el vendaje varias veces. Por supuesto, aún así, el médico a cargo de Lancer todavía le aconsejó que permaneciera en el hospital para recuperarse, pero Lancer insistió en que le dieran de alta porque tenía que entender el momento. Ken Kaneki convirtiéndose en un ghoul, la primera aparición de Jason y lo más crucial, la muerte de Kureo Mado. Este hombre de mediana edad algo extraño era el benefactor de Lancer, y no podía dejar que muriera así. Tal vez fue porque estaba pensando en algo que terminó caminando sin rumbo hacia un lugar en el que no debería haber estado. El café Anteiku. Al mirar el café familiar que tenía frente a él, dudó por un momento, pero decidió ir a echar un vistazo de todos modos. Aunque su Kinke no estaba con él y estaba herido, con solo una pistola para defenderse, no importaba. Tras casi morir a manos del comedor Atracón, finalmente comprendió la diferencia de poder de combate entre él y un ghoul de rango SS. Si la gente de la tienda realmente planeaba hacerle algo, probablemente ni siquiera tendría la oportunidad de actuar. Pero lo que no esperaba fue que justo cuando su mano estaba sobre la puerta, ésta se abrió desde adentro. Lancer-san. Touka Kirishima, sosteniendo un trapo en su mano, miró a Lancer con una expresión de incredulidad. La llegada de Lancer sorprendió a Touka Kirishima. Después de todo, Lancer no había ido a la tienda en más de una semana. Incluso pensó que no volvería. En su opinión, este investigador era muy extraño. Solía sentarse solo, tomando café y comiendo postre, y aparte de la última vez que habló con él por iniciativa propia, nunca lo había visto hablar en la tienda. Una persona tan extraña insistió en venir casi todos los días, y después de que de repente dejó de venir, incluso se preguntó si había sido asesinado en la gran operación CCG que se rumoreaba entre los ghouls recientemente. Pero ella no esperaba que Lancer apareciera nuevamente frente a la tienda hoy, y con heridas en todo el cuerpo. Pero después de la sorpresa, no se olvidó de su trabajo. Lancer-san, lo de siempre. Lo de siempre. Lancer,
que entró a la tienda, habitualmente caminó hacia su asiento habitual, pero de repente se sorprendió. ¿Pasa algo, Lancer-san? Ah. Disculpa, ese asiento está ocupado hoy. ¿Qué te parece otro? Como Lancer siempre llegaba a la hora de menos afluencia, la gente iba más a restaurantes a la hora de cenar. Y después de anochecer, a las 7 u 8, la mayoría no salía de noche, e incluso si lo hacía, rara vez venía a tomar un café. Además, no había nada que ver junto a la ventana al anochecer, así que ese asiento siempre estaba ocupado cuando llegaba Lancer, pero esta vez era diferente. Un adolescente algo tímido estaba sentado allí, nervioso. Está bien, de todos modos no hice ninguna reserva. Con solo ver la expresión de Lancer, era imposible adivinar qué estaba pensando, pero en realidad, su corazón se conmovió. La aparición de la otra persona en el café ante Iku significaba que probablemente alguien vendría pronto. Rize Kamishiro. La mujer que lo dejó cubierto de sangre hace unas noches. La primera reacción de Lancer fue llamar a Kureo Mago y pedirle que enviara gente para rodear y matar al otro grupo, pero desistió rápidamente. Si el grueso del CCG llegaba, la situación se descontrolaría por completo. Aunque la gente de aquí no atacara a los humanos, no podía cambiar el hecho de que eran necrófagos. Lancer estaba dispuesto a creer en la supuesta trama, pero otros tal vez no. Se suponía que Lancer les diría que los empleados aquí mejorarían la oposición entre ghouls y humanos en el futuro. Dejando a un lado si alguien le creería, si dijera eso, definitivamente sería tratado como un lunático. Y aunque a la gente de aquí no le gustara matar, sin duda no se contendrían si el CCG amenazara su seguridad. Las bajas que podrían haberse evitado también ocurrirían gracias a una sola llamada suya. Lancer sintió que su ya inmensa presión se hacía aún mayor. Saber las cosas de antemano podía ciertamente convertir a alguien en un profeta y traer enormes beneficios, pero para él, una persona que solo tenía una comprensión fragmentada y ningún poder, era una carga enorme, una carga tan grande que no sabía qué hacer con ella. Al final, Lancer decidió esperar y ver, o mejor dicho, seguirlos primero. Si Rize Kamishiro estaba a punto de atacar a alguien, haría un movimiento. Si la otra parte iba a ser golpeada por una viga de acero hoy, sería perfecto. Lancer, que ya había tomado una decisión en secreto, comió y pagó la cuenta a una velocidad mucho mayor de la habitual y se fue. Lancer, quien corrió a la sucursal a buscar su caja de quinqué, no fue directamente al café ante Iku. En cambio, se puso otra ropa y se escondió discretamente en una pequeña tienda en la calle. Por supuesto, su caja también estaba camuflada, o habría sido un gran problema si lo hubieran descubierto con antelación. Con el paso del tiempo, Lancer también se mudó a una tercera tienda. Justo cuando se preguntaba si Ken Kaneki no vendría por haber herido a Rize Kamishiro, una mujer de cabello morado con vestido y sombrero blancos apareció frente al café ante Iku. Ella está aquí. Incluso a una docena de metros de distancia, Lancer pudo ver a Ken Kaneki, quien estaba sentado junto a la ventana con aprensión, con una expresión de sorpresa. Los dos estaban sentados junto a la ventana y parecían estar hablando de algo, pero justo cuando Lancer pensaba que todo seguiría como en la trama, ocurrió lo inesperado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va ahora? Aunque Lancer no recordaba los detalles específicos porque había pasado mucho tiempo, recordaba que ambos habían ido de compras después de comer. Pero en ese momento, al ver la expresión de emoción de Rize Kamishiro, supo que la otra persona parecía estar lista para intentar conquistar a Ken Kaneki. Después de todo, la otra persona tenía una expresión similar cuando intentó conquistarlo antes. Lo que causó la otra fiesta, es por mi culpa. Sí, aunque Rize Kamishiro era la comedora compulsiva, no cazaba todos los días. Pero ahora, herida por su ataque desenfrenado, necesitaba comida para recuperarse, pero tampoco quería llamar la atención, así que la única opción era atacar pronto. Maldita sea. La trama ya ha cambiado, así que la supuesta viga de acero probablemente no aparecerá. Así que Ken Kaneki probablemente se convertirá en la comida del otro grupo. Lancer, quien tomó el maletín que tenía a su lado, los siguió sin dudarlo. Al mismo tiempo, sacó su teléfono. Informe, soy el investigador de segunda clase Lancer. He encontrado a una mujer sospechosa de ser la comedora atragantada en la calle. Estoy rastreando a la otra persona. Por favor, rastrea mi señal GPS. No cabía duda de que si Ken Kaneki moría, la trama sería inevitablemente completamente diferente. Y no podía salvar a la otra persona solo, así que, como la trama ya estaba fragmentada, ya no le importaba. Sin importar cuál fuera la identidad de Ken Kaneki en el futuro, ahora era un humano y un investigador.
Tenía el deber de protegerlo. Comentario cero comentario. Votar capítulo 18. Capítulo 18. La batalla de nuevo. Lancer no tenía ni idea del impacto que su llamada había causado. El encuentro accidental anterior con el comedor atracón ya se había extendido por toda la rama del Distrito 20. El cuerpo de Lancer, cubierto de heridas, y el otro investigador aún recuperándose en el hospital, habían hecho comprender a muchos novatos que jamás habían visto el poder de un Ghoul de rango SS a qué clase de monstruos se enfrentaban. De hecho, contaban con las balas especializadas para matar necrófagos, las Barrett. Si disparaban una ráfaga, podían matar directamente a algunos necrófagos débiles, pero contra esos poderosos, probablemente morirían en un instante, incluso antes de que pudieran ver la cara del enemigo, y mucho menos disparar. Ahora, al enterarse de que Lancer había encontrado de nuevo al devorador de Atracón, casi todos no pudieron evitar estremecerse. ¿Por qué siguen dudando? Todos, síganme y ataquen. Esta vez debemos capturar al comedor Atracón. Kureo Mado, como comandante de esta operación, casi agarró su caja y salió rápidamente de la sucursal tan pronto como escuchó el informe del comunicador. Síganme todos. Excepto los que están en espera, los demás, retírense según sus equipos. Aunque Koutaro Amon siempre mostraba una expresión humilde frente a Kureo Mado, esta no podía ocultar su autoridad como investigador de primera clase. La razón por la que era tan respetuoso con Kureo Mado no solo se debía a que lo había salvado varias veces, sino también a que había comprendido su fuerza durante ese tiempo juntos, por lo que no dudaba en seguir sus órdenes. Señor Mado, ¿qué le parece si vamos primero? No hace falta, ese chico Lancer ya me lo prometió. No actuará imprudentemente. Solo necesitamos establecer el perímetro, y esta vez, debemos rodear y matar a ese comedor Atracón. En ese momento, el hombre de mediana edad, algo encorvado, exudaba un aura que podría llamarse aterradora. No había duda de que debido a la llegada de Lancer, una gran red convergía hacia una ubicación determinada, pero mientras todos corrían hacia allí, los ojos de una persona parpadearon, sacó su teléfono y envió un mensaje. Lancer, que seguía de cerca a Rize Kamishiro y Ken Kaneki, solo sintió como si hubiera recibido un golpe crítico de 10.000 puntos de realidad. Incluso empezó a preguntarse si algo andaba mal con su suposición. Ambos paseaban por la ciudad como si fueran una pareja normal en una cita. De no ser por la familiaridad que emanaba de Rize Kamishiro, Lancer incluso se habría preguntado si la otra persona se había enamorado de Ken Kaneki. Investigador de segunda clase Lancer, ya hemos establecido un perímetro de 1 kilómetro a su alrededor. ¿Dónde se encuentra ahora el comedor Atracón? ¿Hay otras personas cerca que puedan afectar nuestra operación? La comedora atragantadora se disfraza de persona común y corriente. La acompaña un hombre, pero se desconoce la situación específica y no se puede descartar que sea un Ghoul. Lancer, naturalmente, sabía que Ken Kaneki no era un Ghoul, o mejor dicho, aún no lo era, pero no podía explicar cómo había obtenido esa información, así que simplemente la comunicó como había aprendido en el campamento de entrenamiento. Aún así, su mirada seguía fija en Rize Kamishiro. Después de todo, ¿quién sabía cuándo la otra persona intentaría atacar a Ken Kaneki? Pero justo cuando le estaba informando la situación a Kureo Mado, Rize Kamishiro de repente tomó a Ken Kaneki y caminó hacia el espacio entre dos edificios. Lancer aceleró el paso inconscientemente porque la otra persona había desaparecido de su vista. Solo le tomaría un instante atacar a Ken Kaneki. El comedor Atracón ha entrado en el hueco entre el edificio Hinshi y el centro comercial Shenui con el hombre. Sospecho que la otra parte podría estar preparándose para alimentarse. Solicita cerrar la red. Solicitud recibida. Permiso concedido. Investigador de segunda clase Lancer, proceda con precaución. Sí. Investigador de primera clase, Mado. Tras finalizar la comunicación, Lancer no dudó más y se acercó rápidamente. Pero al llegar a la entrada del hueco, tuvo un mal presentimiento. En su mano derecha sostenía un maletín y fue él quien lo extendió primero. PFFT. Acompañado por el sonido de la tela al rasgarse, el maletín fue repentinamente perforado. El extraño rinkaku negro mezclado con color sangre ya había revelado la identidad de su dueño. La lanza ensangrentada de la caja blanca apareció en la mano de su dueño. Al mismo tiempo, miró con cautela hacia el callejón. En ese momento, la ropa de Ken Kaneki, cuidadosamente cuidada por su dueño, estaba cubierta de sangre. Ken Kaneki, con el rostro también cubierto de sangre, observaba a Rize Kamishiro, quien bailaba constantemente con su Kagune a sus espaldas, con una expresión de terror.
Estaba claro que no podía creer que la mujer parecida a Yamato Nadeshiko que había estado discutiendo novelas con él justo antes fuera un ghoul, y que acababa de intentar comérselo. El dolor en su cuerpo y su mente casi destrozada lo hicieron sentarse en el suelo como una marioneta. Pensé que era ese hombre grosero y sin gusto, pero no esperaba que fuera usted, investigador Lancer. En ese momento, el atuendo de Rize Kamishiro era muy diferente al de antes. Si aquella noche Rize Kamishiro daba la impresión de ser una súcubo desbordante de hormonas que atraía la mirada masculina, hoy, con su vestido largo, sombrero y gafas intelectuales, emanaba una fragilidad que hacía que los hombres quisieran protegerla. Pero, por desgracia, como ella misma dijo, se enfrentaba a un hombre grosero y sin gusto. Comparado con su encanto, su mirada estaba más centrada en el Kagune que tenía detrás, e incluso podía sentir el latido de las heridas de su cuerpo. No esperaba que tú, comedor atracón, te atrevieras a aparecer en el Distrito 20 abiertamente. Parece que estás dispuesto a perder la vida aquí. Las palabras de Lancer hicieron que Rize Kamishiro entrecerrara los ojos. Parece que hoy tienes mucha confianza, investigador Lancer. ¿Será porque hay otras personas acechando? Esperaba pasar otra noche contigo, pero fuiste y encontraste a otros. Las palabras ambiguas, junto con el tono amable de la otra persona, fueron suficientes para distraer a la gente, pero desafortunadamente, nadie presente se sentiría afectado por ella. Después de todo, una persona yacía en el suelo, y la otra era el protagonista del que hablaba. No estaba claro si era por la actitud fría de Lancer o porque desconfiaba de los refuerzos que seguramente estarían allí, pero cuando vio que Lancer ya no hablaba y solo estaba en una posición lista, mirándola, también dejó de hablar, y todo su ser exudaba una sensación de frío. Y Lancer, que estaba parado frente a ella, sintió una mirada fría en su espalda, y la lanza en su mano inconscientemente empujó hacia adelante. El Kinkeecho de Kagune y el Rinkaku hicieron un choque metálico en el aire, y Rize Kamishiro, quien originalmente estaba quieto, apareció frente a él en algún momento. ¡Oh, no! Explosión tilde. Lancer, quien recibió un puñetazo en la herida del costado del abdomen, se estrelló con fuerza contra la pared del edificio contiguo. Pero el dolor en el costado del abdomen también lo tranquilizó. No necesito derrotarla. Incluso seguir su ritmo me resulta difícil ahora mismo. Sobrevive. Solo sobreviviendo hay futuro. Miró a Ken Kaneki, a quien Rize Kamishiro ignoraba. Agarró la lanza con ambas manos y la clavó en la pared junto a ellos. Al detenerse en el aire, vio el Kagune pasar junto a la suela de su zapato y no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Estuvo cerca. Comentario 1. Votar capítulo 19. Capítulo 19. La elección. La arrogancia conduce a la ruina. Al bajar su postura desde el principio, Lancer descubrió que la presión sobre él se redujo enormemente. Pero justo cuando estaba a punto de seguir adelante nuevamente, ocurrió lo inesperado. El mundo entero parecía haberse detenido. Esta escena tan familiar le causó escalofríos a Lancer, pues ya la había visto antes. Misión. Elección. Opción 1. Poder. Sufre una lesión grave y sométete a una cirugía para convertirte en un semigoul. Tus atributos físicos aumentan un 300%. Obtén el Kagune Rinkaku. Opción 2. Humano. Misión. Cazador de necrófagos, rango SS, progreso de necrófago +1. Cuenta regresiva. Incluso se preguntó si estaría roto si no podía comprobar los cambios de sus atributos físicos a través de él. Como dice el dicho, si no canta, será un éxito de taquilla. Hoy, su repentina presencia le causó una gran conmoción. Pero, se mire como se mire, esta llamada elección es un beneficio, ¿verdad? Elegir la primera opción significaría que quizá tenga que seguir el camino del protagonista. Seguir el camino del protagonista y su conocimiento de la trama le aseguraría un futuro más seguro. Además, podría mejorar su cuerpo y adquirir nuevas habilidades. Pero, por alguna razón, su mirada se fijó en la opción 2. De hecho, por alguna razón desconocida, fue elegido por este sistema de lancero más fuerte y llegó al mundo del anime. Podría enfrentarse a innumerables enemigos en el futuro, y un aumento de fuerza sería beneficioso e inofensivo, siempre y cuando renunciara a su inicialmente insignificante convicción. En el mundo congelado, Lancer miró el cuadro de selección flotante, con los ojos parpadeando. Uno era un atajo que podía tomar fácilmente renunciando a su convicción, mientras que el otro era un camino turbio y desconocido. Esta elección parecía increíblemente simple, pero lo sumía en un profundo conflicto.
La cuenta regresiva en su oído hizo que sus sentimientos ya conflictivos fueran aún más ansiosos, pero los rostros de Touka Kirishima y Ken Kaneki aparecieron en su mente. Por supuesto, no fue porque estuviera aburrido y recordando la trama, sino porque recordó algo. Ken Kaneki siempre había querido regresar a su cuerpo original porque siempre se creyó humano. Incluso después de aceptar su identidad de Ghoul, no decidió lanzarse a una matanza masiva porque añoraba su vida anterior. Touka Kirishima, en cambio, lo anhelaba aún más. Aunque era una Ghoul, gracias a las enseñanzas de su padre, anhelaba ser como una persona común. ¿Es importante la fuerza? Sí, es importante porque sin fuerza, se pierde la capacidad de resistir. ¿Pero es la fuerza suficiente para que una persona lo abandone todo? Cada uno tiene una respuesta diferente a esta pregunta, y para Lancer, su respuesta era evidente. Es más, Lancer no creía que la mejor opción para esta supuesta elección fuera la primera. De lo contrario, ¿por qué se detendría el tiempo específicamente para que él eligiera? Dejando a un lado estos grandes principios, hablemos de él personalmente. Como investigador, tras haber pasado por tanto y haber visto innumerables cadáveres incompletos, ¿cómo pudo elegir convertirse en un Ghoul? ¿Y qué si el camino está embarrado? No es que no haya camino, se dijo palabras extrañas y levantó la cabeza. Elijo dos. Cuando la voz de Lancer cayó, el mundo que había estado en pausa comenzó a fluir nuevamente, y una explosión de poder surgió del cuerpo de Lancer, empujándolo hacia atrás violentamente, explosión tilde. Zumbido tilde. En el momento en que se retiró, se escuchó un silbido desde arriba de su cabeza y un enorme piano cayó directamente, pero ese no fue el final. Cajas fuertes, frigoríficos, televisores, ordenadores, innumerables muebles seguían cayendo desde arriba. Lancer quedó completamente atónito mirando la escena del crimen frente a él. No le sorprendió que Rize Kamishiro muriera de forma similar a un asesinato planificado. Después de todo, en el plan, la otra persona murió al caer una viga de acero desde una gran altura. Lo que le sorprendió fue que, a pesar de que la hora y el lugar eran diferentes, y él, un transmigrante, también estaba presente, la otra persona muriera de forma similar. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿La inercia del mundo? ¿O algo más que no podía comprender? El enemigo que era suficiente para amenazar su vida ahora estaba enterrado bajo una montaña, pero él todavía estaba allí aturdido. Lancero. No fue hasta que un grito ligeramente de pánico lo despertó de su aturdimiento. Lancer. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el comedor atracón? Ella está debajo de esa pila de cosas. Aunque no sabía qué estaba pasando, aún así respondió la pregunta de Koutaro Amon. Y aunque Koutaro Amon estaba muy preocupado por el extraño comportamiento de Lancer, decidió ocuparse primero del asunto al ver la sangre que manaba de las grietas. Después de todo, para un investigador del CCG, la misión era más importante. Sin embargo, ni Koutaro Amon, que estaba inspeccionando la escena, ni Lancer, que miraba fijamente la escena, notaron que todavía había una persona parada en un edificio alto en la distancia. TSK. De verdad que lo esquivó. Con sus atributos físicos, el experimento debería haber sido más perfecto, ¿verdad? Qué lástima. Después de murmurar algunas palabras extrañas para sí mismo, la figura se giró y se fue sin dudarlo. La muerte del comedor atracón fue muy extraña, pero después de que los investigadores del CCG confirmaran que un gran carrito eléctrico en el piso 31 del edificio contiguo a ellos se había descontrolado, solo pudieron atribuirlo a un accidente. Después de todo, nada más podía explicar lo ocurrido en el lugar. Sin embargo, lo único extraño fue que, tras la llegada de los investigadores del Distrito 20, también llegaron los investigadores de la sede. Según ellos, se trataba de un equipo especial de la sede, responsable del comedor atracón. Koutaro Amon, encargado de la negociación, se sintió naturalmente extraño, pero tras contactar con la sede y descubrir que dicho equipo existía, les entregó el cadáver del comedor atracón. Aunque los investigadores generalmente podían usar el Kagune de los ghouls que cazaban para crear kinkes, era imposible para un investigador común obtener el Kagune de un ghoul de rango SS. Sin embargo, tras completar el procedimiento de entrega del cadáver, inicialmente quiso seguir preguntando a la otra parte sobre el supuesto equipo de operaciones especiales, pero ocurrió lo inesperado. Primera clase Amon. Encontramos otra víctima bajo ese montón de cosas. No es un ghoul, es un humano. Debería ser la persona que Lancer de segunda clase mencionó en su comunicación anterior. Debería ser un civil inocente al que el comedor atracón originalmente iba a atacar. ¿Qué tan grave es su lesión?
Está gravemente herido. Necesita rescate inmediato. Está bien, avisa a los servicios de emergencia. Espera, tenemos coche. ¿Qué tal si lo llevamos? Al observar al entusiasta miembro especial del cuartel general, Kotaro Amon sintió que algo no iba bien, pero recordó que sus autos eran simples vehículos privados de 4 ruedas y no tenían capacidad para transportar a una persona. Solo podía confiar en la persona que tenía delante. Entonces te damos las gracias. Está bien. ¿Acaso nuestro objetivo al unirnos al CCG no es proteger a la población civil? El miembro especial sonrió y agitó la mano, luego hizo que sus subordinados levantaran al moribundo Ken Kaneki y lo subieran a su auto. Comentario. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Activación completa. El bajo ánimo constante de Lancer al enfrentarse a las preguntas de Kotaro Amon no se debía a que estuviera decepcionado por no haber cazado personalmente al comedor atracón, ni a no haber salvado a Ken Kaneki. Al fin y al cabo, ya había hecho todo lo posible por sobrevivir a manos del otro grupo. La razón por la que actuaba de forma un poco extraña se debía a los cambios en su mente. El sistema Lancer más potente. Totalmente activado. Sistema de atributos habilitado. Sistema de títulos habilitado. Sistema de misión habilitado. Sistema de suministro habilitado. La voz mecánica resonaba en su mente, y el panel que flotaba frente a sus ojos se actualizaba una y otra vez, deslumbrándolo. Pero seguía mirando su teléfono en silencio. No cabía duda de que los datos de su teléfono también cambiaban, pero lo que le resultaba extraño era por qué estos sistemas solo se activaban ahora. ¿Acaso el sistema que tenía antes era solo un producto semiacabado? Pero desafortunadamente, tal como cuando transmigró, no pudo obtener una respuesta sin importar cuánto preguntó. Lancer, que estaba sentado en el auto que regresaba a la sucursal del CCG, parecía estar descansando con los ojos cerrados, pero en realidad, estaba revisando los subsistemas que se habían abierto. En primer lugar, el sistema de atributos estaba ubicado debajo de fuerza. Fuerza. 20 resistencia. 22 agilidad. 27 magia. No habilitadas y antes ver su fuerza cambiar cada día era su mayor placer y motivación para entrenar. Ahora que tenía atributos específicos, podía entender sus cambios de forma más intuitiva. Título especial. Reduce la moral del necrófago, aumenta su tasa de ataque en un 5%, y su tasa de activación de Kinke en un 5%. Progreso de la misión. Cazador de necrófagos ED, compleción 162, 200, compleción del necrófago de rango SS comedor compulsivo más 100. El título que había completado en algún momento ahora brillaba en la sección título. Además de las misiones completadas, también había muchos logros para elegir. Los más simples eran 100 muertes y 1000 muertes, que se entendían por su significado literal. Pero también había algunos que le hacían temblar las comisuras de los labios. Título. Aumenta el encanto y la resistencia. Requisito de la misión. Derrocará 10 mujeres para habilitarla. Progreso de la misión. 0-10. Título. Comer puede aumentar la velocidad de recuperación de la resistencia. Requisito de la misión. Ganar un concurso de comida competitivo. Título. Aumenta lentamente la defensa, los ataques enemigos restauran magia y resistencia. Requisito de la misión. Resiste los ataques de alguien más fuerte que tú. Progreso de la misión. 0-1000. La cantidad de títulos disponibles era enorme, pero por eso no había prisa. Y muchos títulos, a ojos de Lancer, eran más para entretener que para ser prácticos. Carecían de significado para él. Así que centró su atención en los dos últimos puntos. En el sistema de misiones, no cabía duda de que las misiones Primera Batalla y Supervivencia que había recibido anteriormente pertenecían a esta categoría. Sin embargo, la misión Primera Batalla se mostraba como completada, mientras que Supervivencias mostraba como en progreso. Pero, por desgracia, aparte de estas dos, no había otras misiones. Parecía que, aunque el sistema de misiones estaba activado, aún no había recibido ninguna nueva. En cuanto al último, el sistema de suministros, era con el que estaba más satisfecho. No solo tenía suministros normales como agua, comida y munición, sino también algunos artículos especiales, como tipo lanza Kinke, rango S técnica de lanza técnica secreta. Pero lo único que lo hacía sentir impotente era que las cosas que se compraban en el sistema de suministros no costaban dinero, sino algo llamado puntos. Y solo había 3 maneras conocidas de obtener puntos. Recompensas de misión, recompensas por completar misiones y cazar necrófagos. Si antes estaba confundido porque lo reprimieron 2 veces, ahora al menos tenía un objetivo.
De hecho, confiar en las enseñanzas del campo de entrenamiento y las habilidades que había aprendido podrían no ser suficiente para alcanzar a esas existencias de jefes en un corto periodo de tiempo, pero ahora tenía una oportunidad. Pero no estaba seguro de si era su imaginación. En el sistema de suministro, aunque había armas, habilidades, comida y materiales, no había nada parecido a línea de sangre. Tal vez simplemente no se ha actualizado todavía. Con sus expectativas sobre el futuro, entrecerró los ojos y comenzó a descansar en el auto. La persecución del comedor atracón también causó revuelo en el CCG. Tras la instauración del sistema de clasificación, había muy pocos registros de la persecución de ghouls de este rango. Al fin y al cabo, los ghouls de rango SS eran seres todopoderosos, y básicamente ejercían cierta influencia sobre ellos. Incluso si no podían resistir el cerco y la represión del CCG, al final podían retirarse discretamente. En cuanto a la rima de clase especial, el más fuerte del CCG, aunque poderoso, era solo una persona y no podía perseguirlos en todas partes, lo cual era frustrante. Originalmente, si lograba cazar a un ghoul de rango SS, al menos ascendería a investigador asociado de clase especial. Pero el caso de Lancer era demasiado casual. Primero, él solo fue una razón secundaria para la muerte de la comedora Atracón, y lo más importante, tuvo mala suerte, poca gente conocía la oscura verdad. Además, Lancer acababa de ascender a investigador de segunda clase hacía un tiempo, y ascenderlo de nuevo ahora sería demasiado extraño. Pero el CCG no podía hacer la vista gorda ante los esfuerzos de sus miembros, por lo que también les dio alguna compensación. En primer lugar, aunque el ascenso fue cancelado, se le garantizó que si cazas personalmente a un ghoul de rango S, ascenderás inmediatamente a investigador de primera clase. En segundo lugar, la sede del CCG también prometió crear un quinqué para Lancer con el Kagune de Rize Kamishiro lo antes posible y entregárselo. Y esto fue suficiente para Lancer. Solo que, en la fiesta de celebración de los investigadores del Distrito 20, hizo una pregunta que a todos les pareció extraña. ¿Sabes algo sobre el civil que quedó atrapado en esto? Aún debería estar recuperándose en el hospital, ¿verdad? Tuvo suerte. No solo corriste allí cuando lo atacó el ghoul, sino que, aunque sus heridas eran graves, al final sobrevivió. Pero esas heridas terribles fueron realmente exageradas. Koutaro Amon explicó algunas cosas con naturalidad tras escuchar las palabras de Lancer, pero a Lancer no le sorprendió en absoluto su lamento. Después de todo, como era de esperar, sus órganos deberían haber sido reemplazados por los de Rize Kamishiro, y pudo recuperarse de la cirugía gracias a los exagerados atributos físicos del ghoul. Justo cuando Lancer y Koutaro Amon susurraban, la fiesta de celebración también llegaba a su fin. Kureo Mado, quien ocupaba la posición de líder como comandante de la operación, también se puso de pie. Tras su discurso, todos pudieron retirarse. A todos, espero verlos nuevamente en la próxima fiesta de celebración. Este era el mayor deseo de este hombre de aspecto un tanto extraño, Kureo Mado. Tras perder a su esposa a manos de un ghoul, se embarcó en el camino de un demonio vengativo, pero aún así, esperaba sinceramente que todos sobrevivieran. No quería que su tragedia se repitiera. Una simple frase hizo que todos sonrieran con complicidad. Desconocían el significado oculto de las sencillas palabras de Kureo Mado, pero les decía la verdad. Todos alzaron sus copas de vino. Sin importar si conocían o no a quienes estaban a su lado, todos gritaron salud. Y se lo bebieron todo de un trago. Comentario 1. Votar capítulo 21. Capítulo 21. El plan. En tan solo una semana, Ken Kaneki experimentó un cambio del cielo al infierno. Originalmente pensó que había encontrado a una mujer que podía entender, pero no esperaba que la otra parte fuera un ghoul. Claramente escapó de la muerte, pero descubrió que se había convertido en un ghoul. Su vida, originalmente pacífica, parecía haber sido completamente destrozada por un pesado martillo. Al observar a los hombres y mujeres con uniformes de mayordomo a su alrededor, sintió como si estuviera en un sueño. Solía tener miedo de la existencia de los necrófagos, pero nunca imaginó que hoy se convertiría en uno de ellos, y la tienda a la que solía ir estaba llena de ellos. Pensarlo le resultaba aterrador. Pero lo único por lo que estaba agradecido era que al menos lo habían acogido temporalmente, y el gerente también prometió enseñarle cómo vivir como un ghoul, Dim Tilde. Pero en ese momento, la puerta de la tienda se abrió y el sonido nítido de una campana le recordó que había llegado un cliente. Bienvenido, Kaneki, que finalmente había logrado ajustar su estado de ánimo, quedó completamente atónito porque vio la existencia de un investigador del CCG.
Ayer, el gerente le había recordado específicamente que tuviera cuidado con los investigadores del CCG, pero ¿por qué aparecería la otra persona en la tienda? ¿Será que la tienda fue descubierta por su culpa? Sobre todo cuando vio que el investigador alto lo miraba con una expresión extraña, sintió un sudor frío correr por su espalda. Señor Lancer, ¿hoy es igual que siempre? Lo mismo de siempre estará bien. La voz femenina que apareció detrás de él en algún momento lo sobresaltó. Al ver a Touka Kirishima, apenas respiró aliviado, pero luego abrió la boca, sin saber qué decir. Jeje tilde es nuevo en tu tienda. Se parece mucho a cómo nos conocimos. ¿De verdad dan tanto miedo los investigadores? ¿Da miedo? No lo sabía, pero sí que daba bastante miedo para los necrófagos. Al final, Lancer no dijo mucho y simplemente se sentó en su asiento habitual junto a la ventana del café, bebiendo su café tranquilamente. Por otro lado, Kaneki, quien fue llevado a la cocina trasera por Touka Kirishima, recibió un golpe en la cabeza por parte de ella. Aunque es una paloma, no tiene un detector de células RC, así que le es imposible descubrir que somos necrófagos. Cuanto más nervioso estés, más fácil le resultará notar que algo anda mal. En ese momento, Touka Kirishima, llena de energía, no mostraba señales de haber recibido un sermón de su superior. Aunque Kaneki era mayor que ella, se comportaba como un niño sumiso, agachando la cabeza y aceptando su sermón. Pero en su mente estaba pensando en otras cosas. El CCG es increíblemente misterioso. Quizás puedan ayudarme a volver a ser humano. Aunque conocía su situación actual gracias al gerente y empezó a trabajar en la tienda, nunca había aceptado su identidad de Ghoul. Incluso ahora, aún anhelaba recuperar su identidad humana. Pero Touka Kirishima, que estaba de pie frente a él con los brazos cruzados, miró a Kaneki, quien no había dicho una palabra. No podía leer la mente ni sabía qué pensaba Kaneki, pero como alguien que había estado actuando desde que nació, era mucho mejor actriz que este joven algo introvertido. Con solo verlo mirar disimuladamente a Lancer desde la puerta, pudo adivinar qué estaba pensando. Si quieres pedirle ayuda a esa paloma, te aconsejo que te rindas. En los últimos 2 meses, ha matado personalmente a más de 50 ghouls. Incluso una vez le pregunté personalmente su opinión sobre los ghouls. Si revelas tu identidad, creo que te matará directamente. Si aún recuerdas la amabilidad del gerente que te acogió, será mejor que no mueras en la tienda. Aunque aún no era adulta, hacía tiempo que estaba acostumbrada a los altibajos de las relaciones humanas. Sabía que, ante un Kaneki desconcertado, esas palabras tan despiadadas eran más convincentes que una explicación amable. Justo en ese momento, el rostro de Kaneki se puso pálido y la mirada en sus ojos cuando miró a Lancer se llenó de un miedo increíble. Sentado junto a la ventana, pensando en cómo podría cultivar puntos, Lancer no tenía ni idea de que alguien lo había imaginado con una extraña imagen de él riendo frenéticamente sobre una montaña de cadáveres. Sin embargo, incluso si lo supiera, probablemente no le importaría demasiado. Después de todo, su tiempo en este mundo ya estaba a más de la mitad. Y en los últimos 2 meses, ¿qué acciones importantes había tomado el CCG? ¿Aniquilar a Anteiku? Desde la perspectiva de Lancer, si bien era imposible filtrar información, considerando que aún dependería del equipo del protagonista para resolver los problemas de este mundo, no tenía intención de hacer nada turbio. Después de todo, odiaba a los necrófagos que atacan a los humanos. Él no permitiría bajo ninguna circunstancia que existieran aquellos que habían perdido completamente su humanidad y deberían ser llamados monstruos. En cuanto a aquellos que sufrieron los latigazos del destino debido a su nacimiento, hacer la vista gorda ya era el límite de Lancer. Pensando más cuidadosamente, en la batalla de Hassan. Además del propio Hassan, ¿no tenía muchos ghouls bajo su mando? Espera. ¿La familia Tsukiyama no tenía muchos demonios? Pero esto era más problemático. Después de todo, dado que la familia Tsukiyama se atrevió a ser tan inescrupulosa, debía contar con algún apoyo. Malditos políticos, aunque Lancer solo había visto una parte del anime y no conocía la trama posterior, un análisis cuidadoso ahora podría llevarlo a una respuesta esperada. Entonces era imposible informar y solicitar acción de forma normal, pero confiar solo en él podría, no, definitivamente era imposible sobrevivir. La única manera de lograrlo era utilizar métodos no convencionales. Pensando en métodos no convencionales, apareció el introductor en su mente. Durante el tiempo que pasaron juntos, además de enterarse de que Kureo Mado era una persona paranoica, la mayor impresión que Lancer tuvo de él fue probablemente que tenía una amplia red de conexiones.
Aunque solo era un investigador de primera clase, muchos afirmaban que su fuerza no era inferior a la de la mayoría de los investigadores asociados de clase especial. Y debido a su edad, la mayoría del CCG lo consideraba un senior. Si pudiera usarlo como un avance, podría superar fácilmente a algunos tipos problemáticos. Pensándolo bien, este plan realmente tenía una viabilidad decente. Lancer, sentado junto a la ventana, parecía no importarle el café amargo de su taza. En cambio, una extraña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, pero esta sonrisa provocó escalofríos. Comentario cero comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22. El giro del destino. Lancer, que había hecho un plan, originalmente iba a sacar su teléfono para pedirle a Kureomado que saliera de discutirlo, pero su mano se detuvo en el aire. ¿En qué capacidad se lo diría a Kureomado? Si la otra parte le preguntaba sobre esta información, ¿cómo debería explicársela? Si no podía convencer a Kureomado, ¿cómo podría ayudarlo a convencer a los demás? Aunque el odio de Kureomado hacia los Ghouls había llegado a un punto distorsionado, también era un investigador excelente y serio y no creería incondicionalmente las palabras de Lancer. Parece que solo puedo recopilar información cuando Kaneki es secuestrado por primera vez. Lancer desconocía la trama posterior. Aunque en la trama conocida, Gourmet ya sospechaba que lo habían encubierto, su actitud hacia Touka y los demás era la misma. Quería presenciar sus acciones con sus propios ojos. A una persona no se le podía perdonar infinitamente por el futuro. Lancer no era un astuto al que le gustaba comparar. Era simplemente un necio al que le gustaba mirar el presente. Fue atacado por un Ghoul, salvado por un investigador, y presenció innumerables atrocidades cometidas por Ghouls. Si no conociera parte de la trama, probablemente sería como Kureomado y no dudaría en luchar contra cualquier Ghoul. Testificar con sus propios ojos y luego juzgar con su propio corazón. Esa fue su elección. Pero lo que Lancer no esperaba fue que mientras tomaba café, de repente se escuchó el sonido de una campana desde la puerta, y entonces abrió mucho los ojos. Una joven con un vestido beige seguía a una mujer casada de pelo largo hasta la tienda. Los dos parecieron sorprenderse mucho al verlo, un investigador del CCG, en la tienda. La niña incluso se escondió detrás de su madre, quien asintió a Lancer. Lancer conocía las identidades de ambos. La mujer casada era Rinko Fueguchi, quien fue asesinada personalmente por su benefactor, Kureomado, y la niña era Inami Fueguchi. Sin embargo, aunque Lancer conocía sus identidades, no pudieron determinar sus pensamientos, así que no contactaron con Touka ni con el gerente. En cambio, pidieron un café y se sentaron lejos de Lancer, con aspecto de clientes comunes. Al ver sus miradas ocasionales, probablemente supo lo que había sucedido. Era probable que el padre de Inami hubiera sido atacado por Jason, así que Kureomado también debería haber acudido al lugar. Después de eso, si no había ocurrido ningún accidente, la fecha de la muerte de Kureomado probablemente se acercaba. ¿Lancer permitiría que tal cosa sucediera? Kirishima, la cuenta. Se tragó el postre de un bocado, levantó el café y se lo bebió todo antes de dirigirse a la caja. Touka, que al principio sostenía un trapo, tenía una expresión extraña en el rostro. En su recuerdo, Lancer se sentaba en la tienda durante media hora cada vez. Claro, si lo llamaban por teléfono, era otra historia, pero esta vez, solo llevaba sentado a la mesa unos 10 minutos, así que ¿por qué se iba? ¿El café de hoy no está bien preparado? Cuando tomó el cambio de la mano de Touka, su abrupta pregunta hizo que Lancer se detuviera. Como había estado pensando en las cosas antes, no le había prestado atención al sabor del café. ¿Y el último sorbo? Bueno, por muy bueno que estuviera, no estaba hecho para tomarse de un trago, sobre todo si era solo café sin azúcar. En realidad, el último sorbo estaba extremadamente amargo. Lo siento, estaba pensando en cosas ahora mismo y no presté atención. Pero Lancer no era de los que mienten. Expuso su situación sin rodeos, y entonces sintió que Touka parecía un poco decepcionada. ¿Era una ilusión? Espero verte de nuevo la próxima vez. Mirando a Touka inclinarse, Lancer dijo algo que incluso a él le pareció extraño. Si es posible, la próxima vez puedo probar este café nuevamente. Las palabras de Lancer hicieron que Touka se detuviera por un momento, pero luego asintió con una sonrisa. Lancer, que veía la sonrisa de Touka por primera vez, también se quedó atónito por un instante. Luego se frotó la nariz y se giró para huir, lo que amplió aún más la sonrisa de Touka. No esperaba que la paloma tuviera un equipo como este. Por supuesto. No solo nosotros, los necrófagos, sino también las palomas tenemos nuestras propias vidas.
Nos oponemos. Así como las palomas no nos entienden, nosotros no las entendemos. Gerente. La voz que de repente vino desde atrás sobresaltó a Touka, y lo que la otra persona dijo le hizo doler el corazón. De hecho, aunque la otra persona ahora parecía un poco extraña e incluso se comportaba peor que los chicos de su escuela, eso no podía cambiar su identidad. Su charla aparentemente involuntaria anterior también reveló su identidad. Touka nunca pensó que estaba equivocada. No se convirtió en ghoul por esperanza, ni tampoco su padre. Claramente nunca atacaron a los humanos, así que ¿por qué su padre fue capturado al final? No fueron ellos los que se equivocaron, sino este mundo. Este mundo lleno de malicia. La sensación de logro de una chica de secundaria burlándose de un adulto desapareció gradualmente debido a la realidad, reemplazada por una melancolía sin fin. Al mismo tiempo, del otro lado, Yoshimura, que había estado entrecerrando los ojos, también los abrió un poco, y un toque de melancolía apareció en sus ojos habitualmente tranquilos. Sus sentimientos por Touka podrían entenderse básicamente como simpatía y el cuidado de un mayor por un menor. Sabía del asunto del padre de Touka, y él mismo tenía un gran desacuerdo con su propia hija. Quizás no quería admitirlo, pero en cierto modo, veía a Touka como su hija, por eso salió en ese momento y dijo esas palabras. Como alguien que había pasado por eso, sabía cuán grande era la brecha entre los humanos y los ghouls, sin mencionar a un investigador del CCG, y un joven investigador que innumerables ghouls e investigadores creían que eventualmente se convertiría en un investigador asociado de clase especial e incluso tendría la oportunidad de desafiar a un investigador de clase especial. Incluso si no existían tales sentimientos entre los dos, tenía que eliminar todas las señales de raíz porque no quería arrepentirse al final. Touka estaba un poco deprimida, no por lo que dijo Yoshimura. Definitivamente no se sentía así por Lancer. Después de todo, ni siquiera eran amigos. Como mucho, solo eran conocidos. Pero en ese momento, Rinko Fueguchi, que sostenía la mano de la niña, también caminó hacia el cajero después de confirmar que no había nadie más en la tienda. Gerente, lo siento, señora Fueguchi, justo ahora por lo de la paloma, mirando a Rinko Fueguchi con aspecto demacrado, Yoshimura explicó rápidamente, pero la otra parte negó con la cabeza. Mi marido dijo que alguien lo iba a encontrar y nos pidió que nos escondiéramos primero. ¿Un investigador? La expresión de Yoshimura se había vuelto un poco sombría, comentario cero comentario. Votar capítulo 23. Capítulo 23. La familia Tsukiyama. Cuando Lancer regresó a la sucursal, casualmente preguntó a alguien y descubrió dónde estaba Kureomado. Al abrir la puerta, un extraño olor a medicina lo golpeó y Lancer no pudo evitar fruncir el ceño. «¿Oms?» Kureomado, que estaba encorvado sobre su banco de trabajo, de repente levantó la cabeza. El rostro de Kureomado, aún manchado de sangre, era tan aterrador como un demonio, haciendo temblar a la gente, pero a Lancer, que ya había estado allí antes, naturalmente no le importó. Su mirada se dirigió directamente al Kagune en el banco de trabajo. «Lancer, ¿viniste a buscarme? ¿Hay algo? ¿Te interesa esto?» Aunque su expresión no cambió, la voz de Kureomado era notablemente más lenta. Sin duda, trataba mejor a su subordinado, y también era posible que estuviera satisfecho con la cantidad de ghouls que Lancer había derrotado. Este Kagune obviamente no es adecuado para un tipo lanza. TSK lo que quieras. De hecho, los Kagune para fabricar lanzas siguen siendo bastante comunes. Solo necesitan ser lo suficientemente largos y delgados. Pero este Kagune era dentado, lo que lo hacía más adecuado para una espada o algo similar que para un arma. Investigador de primera clase Mado. La charla terminó. Lancer se irguió, y esta forma de hablar un tanto extraña también hizo que Kureomado dejara su trabajo y lo mirara con seriedad. Normalmente, Lancer lo llamaba señor Mado o Mado de primera clase. Pronunciar su título completo así significaba que lo que iba a decir probablemente sería muy problemático. Por ejemplo, la última vez que Lancer solicitó unirse al equipo de acción para eliminar necrófagos. ¿Qué planeaba esta vez? Investigador de primera clase Mado, encontré algunas cosas extrañas mientras capturaba necrófagos recientemente. ¿Ah? ¿Cosas raras? Cuéntame. Hasta donde sé, hay varias organizaciones de ghouls en todas las regiones de Japón que luchan contra nuestro CCG, pero en nuestro distrito 20 no parece haber ninguna organización de ghouls conocida aparte de Jason, que apareció recientemente. ¿Qué crees que está pasando? Ante la pregunta de Lancer, Kureomado no respondió directamente. En cambio, se incorporó y lo miró fijamente. La emoción en sus ojos lo puso un poco nervioso.
sorpresa, alivio y conflicto. La sorpresa fue, naturalmente, que Lancer planteara esta pregunta. El alivio fue que Lancer había notado las tensiones subyacentes en el Distrito 20. En cuanto al conflicto final, como veterano del CCG, no quería involucrar a Lancer en asuntos innecesarios. Sin embargo, lo que Kureomado no sabía era que Lancer no solo sabía estas cosas sino que también sabía más de lo que imaginaban. Él no solo sabía que la razón por la cual el Distrito 20 podía mantener su paz superficial era porque el Ghoul clasificado SSS, el Burno asesino, que era el gerente de la cafetería Anteiku, había estado controlando la paz del Distrito 20 subterráneo, sino que también conocía la identidad del otro búho tuerto. Lancer dijo todo eso no para denunciar lo de la cafetería Anteiku sino para engañar al CCG. En cuanto a lo que dijiste, aunque no llevo mucho tiempo en el Distrito 20, sí que he notado la anomalía de esta zona. La cantidad de ghouls es mucho menor que en otras regiones. Lógicamente, los ghouls que no pueden sobrevivir en otras regiones deberían reunirse aquí, pero la realidad no es así. Los ghouls de otras regiones parecen alejarse deliberadamente de aquí por alguna razón, e incluso el recién llegado Jason no puede tener tanta fuerza. Después de todo, solo es un ghoul de categoría S. Kureomado comprendía naturalmente la fuerza de Jason. Aunque le faltaba un movimiento en la pelea de hoy, la fuerza del oponente definitivamente no había alcanzado el nivel SS. Mientras tuviera tiempo suficiente para prepararse y suficientes subordinados, confiaba en que podría matar o incluso capturar al oponente. ¿Quieres decir que ya tienes una pista? Tengo algunas, pero aún no estoy seguro. Y el asunto del Distrito 20 probablemente será muy problemático. No solo involucra a necrófagos, sino también a gente común. Cuando Kureomado escuchó lo que dijo Lancer, un aura escalofriante surgió repentinamente de él. En cuanto a logros, una vez capturó a El Carroñero, padre de Kirishima, junto con otros, y participó en docenas de operaciones, grandes y pequeñas. En cuanto a la cantidad de muertes, decenas de necrófagos morían directamente a sus manos cada año, y al menos 5 veces esa cantidad morían indirectamente a sus manos. La cantidad de necrófagos que había matado se situó entre las 5 mejores de todo el CCG. Lancer no entendía qué era la intención asesina, pero podía sentir que Kureomado en ese momento era aterrador. ¿Quién es? Si había algo más molesto que un enemigo, era un traidor, y lo era especialmente para los investigadores del CCG. La familia Tsukiyama. Lancer no dudó ni un segundo y delató al enemigo. Kureomado, quien emanaba un aura aterradora, la detuvo de repente. ¿Podría ser que la otra parte ya lo supiera? Este pensamiento surgió de repente y se dispersó de inmediato. Si se tratara de otra persona, podría haber cedido por diversas razones, pero esta persona frente a él era imposible. Era mayor y tenía un historial brillante. Podría haberse quedado en el cuartel general para jubilarse o ascender a asociado de clase especial y solo encargarse de algunos casos especiales, pero debido a su odio, estaba dispuesto a luchar en primera línea contra los ghouls. Su paranoia había alcanzado un nivel increíble. ¿Estás seguro de que la familia Tsukiyama está relacionada con los ghouls? No solo estaba seguro de que eran parientes, sino que sus familiares eran necrófagos. Pero ese tipo de cosas nunca se podrían decir porque si no pudiera darle una respuesta clara y detallada, probablemente sería aislado e investigado durante mucho tiempo antes de que allanaran a la familia Tsukiyama. Lo siento, no puedo, por eso vine a hablarlo contigo. La familia Tsukiyama no es muy numerosa en todo Japón, pero el Distrito 20 está bajo su control. La mayoría de las finanzas, la industria e incluso los miembros del Consejo del Distrito 20 son parientes de la familia Tsukiyama. Si nos proporcionas pistas útiles, nuestro CCG erradicará por completo a esta escoria de la humanidad, pero basándonos solo en tus palabras, no cabía duda de que las palabras de Kureomado eran una negación de lo que Lancer había dicho antes, pero a Lancer no le importó. Después de todo, desde el principio, no había esperado basarse en sus propias palabras para que el CCG investigara a la familia Tsukiyama, pero fue suficiente. Conociendo la actitud del CCG ante este asunto era suficiente. Sí. Recopilaré suficientes pruebas. Kureomado no dijo nada más sobre el asunto. Sabía que Lancer entendía lo que quería decir, pero antes de ponerse a trabajar, pareció recordar algo. Sacó su teléfono y escribió un nombre en un papel. Este es el número del investigador especial asociado Shiki Kijima. Es mi amigo y, a diferencia de la mayoría de los investigadores especiales asociados que tienen un área de responsabilidad fija, opera en todo Japón. Si encuentra suficientes pruebas, dárselas a él será más útil que dármelas a mí.
Después de decir eso, no dijo nada más y continuó con su trabajo. Comentario cero comentario. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Todo estará bien. Investigador asociado de clase especial Shiki Kijima para Lancer, también era una persona muy conocida, pero su conocimiento sobre él no provenía de la trama, sino de su anterior viaje al cuartel general. Cuando recibió su insignia, también aprendió los nombres de algunos investigadores del CCG que eran compatibles con él. ¿Y qué se considera compatible? Por supuesto, eran investigadores que también recibieron una insignia y les gustaba reprimir a los ghouls, y este Shiki Kijima era uno de ellos. No había información específica sobre la otra parte, pero según la gente de la sede, era bastante similar a Kureomado. Adoptó un enfoque de exterminio total contra los necrófagos. Básicamente, todos los necrófagos que caían en sus manos eran asesinados sin dejar un cadáver completo, y ningún necrófago vivo era enviado al centro de detención de necrófagos, Cochlea, en el distrito 23. Sin embargo, era muy bueno con los investigadores del CCG. No es de extrañar que se hiciera amigo de Kureomado. Esta fue su única reacción después de obtener el número de teléfono. Sin embargo, antes de llamar a la otra parte, aún necesitaba reunir pruebas concluyentes. Después de todo, a diferencia de Kureomado, este preferiría creerle sin indagar más por su propia culpa, pero los demás eran diferentes. El problema ahora era cuando Gourmet secuestraría a Kaneki. Sin embargo, antes de que Lancer buscara pistas sobre la familia Tsukiyama, había otro asunto que debía resolverse primero. Señor Mado, por favor, encárgueme esta misión. En general, nadie desafiaría las órdenes de Kureomado en el distrito 20. Esto se debía no solo a su edad y fuerza, sino también a su personalidad meticulosa y su obsesión por los ghouls, que resultaban aterradoras. Pero Lancer fue una excepción. A los ojos de Kureomado y muchos otros, Lancer podría ser considerado el discípulo y sucesor de Kureomado. Ya sea cazando ghouls o asumiendo repetidamente misiones llamadas un escape estrecho de la muerte, Kureomado nunca había expresado públicamente su opinión, pero su aprobación de Lancer era obvia. En ese momento, mirando a Lancer parado frente a él, Kureomado levantó un dedo. Dame una razón. Una razón para estar de acuerdo con tu opinión. Porque ayer tuve una pesadilla. Soñé que usted, señor Mado, sería sacrificado en la misión de hoy. Interrogación de cierre. Después de que Lancer dijo eso, todos quedaron atónitos, ya sea Kureomado sosteniendo su nuevo Kinke, Koutaro Amon siguiéndolo detrás, u otros investigadores del CCG que pasaban por allí. No les sorprendería ninguna razón que diera Lancer, pero esta era increíble. ¿Detener al otro grupo por un sueño? ¿Qué razón tan ridícula? Si todos siguieran la lógica de Lancer, nadie más cumpliría sus misiones. ¿Hablas en serio? Si yo tengo la posibilidad de ser sacrificado, tú también. ¿Estás seguro? Sí. Mirando al Lancer con rostro serio, Kureomado lo miró fijamente por unos segundos y luego levantó su mano derecha ante la increíble mirada de Koutaro Amon. Este Kinke es la base del plan de hoy. Tómalo y pruébalo primero. Si puedes, te permitiré completar la misión de hoy por mí. Después de todo, Amon y yo aún tenemos que encontrar a Jason. En cuanto al plan específico de la misión, puedes preguntarle a Amon más tarde. Sí. Lancer, quien tomó la caja blanca de su mano, inconscientemente respiró aliviado. En cualquier caso, había ayudado a Kureomado a evitar esta bandera de la muerte. Lo que no esperaba era que su plan saliera tan bien. Estaba preparado para que, si Kureomado se negaba, ignoraría temporalmente a la familia Tsukiyama y se quedaría a su lado por un tiempo. Aunque su fuerza no era tan buena como la de Koutaro Amon, y su experiencia no era tan buena como la de Kureomado, podía ayudar al otro grupo a estar alerta contra el ataque de Touka Kirishima porque conocía la trama. Era cierto que su reciente tiempo juntos le había hecho desistir de denunciar la cafetería ante Equal CCG, pero comparados con la seguridad de su benefactor, eran asuntos menores. Al fin y al cabo, mientras fuera humano, habría prioridades. Hizo una reverencia a Kureomado y caminó hacia el campo de entrenamiento. Iba a probar este Kinke. Del otro lado, Kureomado, viendo a Lancer desaparecer, mostró una sonrisa que nadie notó. Como ya había dicho, Lancer era un prospecto excelente a sus ojos. Aunque aún era muy inexperto, poseía una mente más racional y suficiente dedicación en comparación con el más fuerte Koutaro Amon. Originalmente quería que Akira siguiera a Amon después de graduarse, pero tal vez seguir a este niño Lancer sería mejor. Al mismo tiempo, por otro lado, Lancer, tras probar 2 veces el Kinke que Kureomado había preparado, ya no le dio más importancia.
Al fin y al cabo, sabía que era solo un cebo para atraer a la madre y la hija de Fueguchi. ¿Pero qué debería hacer a continuación? ¿Simplemente dejarlos ir? Imposible. Si no los hubieran descubierto, Lancer habría optado por hacer la vista gorda, pero ya los habían descubierto. Incluso si los dejaba ir, no podrían escapar de la persecución del CCG, y él mismo sería responsable del asunto. Después de todo, con su fuerza, incluso si no pudiera matar a Rinko Fueguchi, debido a Arata Kirishima, el CCG sabía desde hacía tiempo que algunos poderosos ghouls se escondían entre la gente común, y como Rinko Fueguchi no tenía historial de combate, su fuerza se determinaría naturalmente por lo que dijera Lancer. ¿Cómo explicaría lo que le sucedió a la niña Inami Fueguchi? Aunque no pudiera atraparlos a todos, tenía que dejar al menos a uno atrás. En el campo de entrenamiento, Lancer estaba blandiendo su lanza y entrenando mientras pensaba en lo que debía hacer. Antes de esto, había hecho algunas cosas aparentemente profundas utilizando la ventaja informativa de la trama, pero en realidad, no era una persona buena en planificación. Como no encontraba la manera, solo le quedaba una opción: ser imprudente. Todo estará bien. Cuando no se te ocurre la manera, pero tienes que hacerlo, es mejor hacerlo primero que pensar demasiado. Tras tomar una decisión, Lancer atacó repentinamente con su lanza. Luego, agarró la ropa que llevaba a un lado, se la puso y caminó hacia la sala de conferencias. Era hora de cumplir la misión. Comentario cero comentario. Votar capítulo 25. Capítulo 25. Haré lo que quieras. En un callejón desierto cerca de la cafetería Anteiku, Lancer sacó el quinqué preparado por Kureomado. Sabía que, si todo salía bien, la madre y la hija de Fueguchi serían atraídas allí pronto, pero al mismo tiempo, también pensaba en algo. ¿Por qué el incidente de la familia Fueguchi ocurrió más rápido que el incidente de Nishio Nishiki? Pero al pensarlo, no pudo evitar sonreír con autodesprecio. Aunque había estado considerando la trama, esta ya había sido destrozada por él. Sin mencionar la gran cantidad de necrófagos perseguidos en el Distrito 20 por su culpa, lo que estaba a punto de hacer era suficiente para destrozar por completo la trama original. Su comprensión de este mundo provenía únicamente del anime que había visto, y desconocía muchas de las tramas y ambientaciones posteriores. Pero de lo único que estaba seguro era de que, al menos en la trama que conocía, no se había producido ningún ataque a la familia Tsukiyama por parte del CCG, pero debido a su decisión, era muy probable que esto sucediera. Como disruptor, debería haber estado preparado desde hace mucho tiempo. Cuando tomó esa decisión, significó que abandonaría por completo su supuesta ventaja. Papá tilde. Justo cuando Lancer tomó una decisión, una figura apareció corriendo desde afuera del callejón. Una expresión de incredulidad apareció en los ojos de la chica, y cuando Lancer se dio la vuelta, una mujer adulta con un vestido también corrió hacia el callejón. A diferencia de la inocente Inami Fueguchi, Rinko Fueguchi tuvo una premonición y una revelación cuando su marido le dijo que se fuera. Probablemente esa sería la última vez que vería a su marido. Y en ese momento, al ver a la paloma con traje blandiendo un quinqué similar al kagune de su marido, supo que su premonición se había hecho realidad. Su esposo no solo fue asesinado, sino que incluso su kagune fue convertido en un quinqué por el CCG. En cuanto al supuesto olor a papá de su hija, se refería al quinqué en la mano de la otra. El propósito de este investigador ya era obvio. Debería estar intentando matar a la madre y a la hija. Inami. Escóndete detrás de mí. Mami. Inami, que no había reaccionado a lo que estaba sucediendo, se quedó mirando fijamente el perfil serio de su madre, lo que era un cambio de su actitud gentil habitual, sin saber cómo reaccionar. Pero aunque Inami se quedaría atónita, Rinko Fueguchi no. Sin dudarlo, soltó su kagune para bloquearlas y abrazó suavemente a su hija. Inami, ve con tu hermana mayor Touka. Después de decir eso, soltó sus manos y miró al joven investigador frente a ella con una expresión determinada. Ella lo conocía. Según Touka Kirishima, de la cafetería Anteiku, el otro, aunque tenía un aspecto un poco extraño e iba a la cafetería a tomar un café y comer un postre todos los días, era innegablemente fuerte y jamás mostraría piedad con los ghouls. En poco más de 2 meses, había matado a docenas de ellos. Una investigadora de élite como ella, sin duda, no era rival para ella, una ghoul común y corriente que solo había manipulado su kagune unas cuantas veces. Pero por su hija, aunque sabía que esta batalla estaba destinada a perder, no dudaría en absoluto. Incluso si muero, debo proteger a Inami. En ese momento, Rinko Fueguchi sintió que no había nada que temer. Inami, a quien su madre soltó, negó con la cabeza al oír sus palabras.
Aunque desconocía el olor de su padre en ese momento, sabía que su madre estaba a punto de luchar contra esa paloma de aspecto aterrador. Agarrada a la pierna de su madre, sintió que si la soltaba, podría no volver a verla. Inami, pórtate bien, no, nadie se va a ninguna parte. Antes de que Rinko Fueguchi pudiera terminar sus palabras, escuchó una voz masculina levemente grave a lo lejos. Inmediatamente después, sintió que el Kagune que las envolvía a ella y a su hija recibía un fuerte golpe, pero afortunadamente, el Kagune no se rompió. Del otro lado, Lancer, cuyo primer disparo no tuvo éxito, frunció el ceño y miró el quinqué que tenía en la mano. El quinqué que llevaba en la mano fue un regalo de Kureomado. El material usado, según dijo, era el Kagune del Ghoul que lo había atacado. Esta arma tenía cierto significado conmemorativo para él, pero en cuanto a material, era bastante mediocre. La razón por la que no fue destruida en la batalla anterior contra Rize Kamishiro fue simplemente porque Kureomado, a petición suya, renunció a la extensión, la deformación y otras habilidades, y solo reforzó su dureza. De lo contrario, habría sido destruida en la batalla anterior. Normalmente no sentía nada raro, ya que rara vez luchaba con necrófagos, sino que usaba su ventaja de velocidad para rematarlos. Después de todo, incluso si las habilidades físicas de los necrófagos fueran muy superiores a las de los humanos, morirían si les atravesaran el corazón, la garganta y la cabeza. Pero ahora, la situación era mucho peor para el asalto. Estaba seguro de que la fuerza del Kagunata Rinko Fueguchi, incluso si no alcanzaba el nivel de Ghoul para adultos, debería ser muy superior a la de los transeúntes comunes. El único resultado de su continua defensa era que acabaría exhausta y finalmente asesinada por él, o que Lancer simplemente pediría refuerzos y haría que los investigadores realizaran disparos densos con un barret. Pero obviamente esto no era lo que quería, pues hasta ahora no se había decidido a matarlos. Su objetivo era capturarlos, pero la otra parte era como un caparazón de tortuga, y no sabía por dónde empezar. Pero la inacción de Lancer pareció darle a Rinko Fueguchi la señal equivocada. Inami. Corre. El Kagune que envolvía a madre e hija evitó que las atacaran, pero también les impidió escapar. Al ver que Lancer no atacaba, retiró sin vacilar una parte de su Kagune para que Inami aprovechara la oportunidad de escapar. Pero lo que ella, sin experiencia en combate, no sabía era que Lancer estaba esperando esta oportunidad. Debido al Kagune, Lancer no podía ver a la madre y a la hija que éste protegía, y Rinko Fueguchi tampoco. Así que aprovechó la oportunidad para ponerse a su espalda. Cuando Rinko Fueguchi movió su Kagune para dejar escapar a Inami, una larga lanza la atravesó repentinamente por un costado. Rinko Fueguchi, al notar que algo andaba mal, quiso acortar distancias de nuevo, pero ya era demasiado tarde. La lanza se clavó en el suelo frente a ella, y una figura con traje la sostenía con una mano y una pistola con la otra, apuntándola a Inami Fueguchi. Mate. Rinko Fueguchi, que no tenía idea de que esto sucedería, se puso increíblemente pálida. No cabía duda de que si Lancer disparaba y mataba a su hija en ese momento, tenía muchas posibilidades de matar a la otra parte. Después de todo, el arma más hábil de Lancer estaba clavada en el suelo, pero eso no le importaba a Rinko Fueguchi. Su marido ya había muerto. Si su hija también había muerto, ¿qué sentido tenía matar a su enemigo? La confrontación silenciosa ya se había perdido desde el principio. El Kagune que se había extendido se replegó gradualmente. Estoy dispuesto a que me capturen. Por favor, dejen ir a mi hija. Haré lo que quieran. En ese momento, ella no era un monstruo con mucha más fuerza que un humano, sino simplemente una madre que quería proteger a su hija. Por otro lado, los ojos de Lancer se iluminaron cuando escuchó lo que ella dijo. Lo que quieras, comentario cero comentario. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Rinko Fueguchi, quien no pudo resistirse. Las luces de neón de Tokio eran un espectáculo deslumbrante a altas horas de la noche, pero la gente se concentraba conscientemente en ciertas zonas. Al fin y al cabo, ¿quién sabía si aparecerían de repente algunos demonios en esos lugares desiertos? Así que, para los taxistas de Tokio, rara vez aceptaban pedidos al anochecer. Al fin y al cabo, ¿quién sabía si la persona en su asiento trasero era un humano o un monstruo? Pero el conductor de mediana edad no pudo evitar mirar a su alrededor porque la conversación entre las dos personas detrás de él era realmente sugerente. ¿Cómo te sientes ahora? Me duele mucho, como si me estuvieran destrozando el cuerpo, pero gracias. Al menos no dejaste que Inami también, solo estoy cumpliendo nuestro acuerdo. Pero durante el próximo tiempo, deberás vivir conmigo. Este ya es el mejor resultado para mí, pero ¿cuándo despertará Inami?
Ella no es como tú. Es una niña, así que tardará un tiempo en despertar después de la inyección. Ya basta, pero me prometiste que no le harías nada a mi hija. No te preocupes, cumplo mis promesas. La conversación de los dos solo duró un rato antes de que dejaran de hablar, pero el conductor en el asiento del conductor seguía imaginando cosas. ¿Quién era ese joven? ¿Un yakuza? ¿O el heredero de alguna empresa? ¿O era simplemente un usurero? Y a juzgar por lo que dijo la joven, la niña que yacía en su regazo era su hija. Parecía otra tragedia humana. ¿Podría ser que su esposo le hubiera pedido dinero prestado a un usurero? No, provenía de un hospital. ¿Podría ser que ella le pidió dinero prestado a ese joven para tratar la enfermedad de su esposo? Pero aunque se sentía indignado por dentro, como taxista en Tokio, sabía cuándo debía fingir que no sabía nada. De lo contrario, si un día desaparecía, probablemente lo considerarían un pobre diablo atacado por un demonio. Y en ese momento, Lancer, sentado en el asiento trasero, no tenía ni idea de lo que imaginaba el aparentemente común conductor de mediana edad. De lo contrario, sin duda se habría abierto la cabeza para ver por qué su imaginación era tan descontrolada. Pero, por desgracia, no lo sabía. El taxi condujo hasta el apartamento de Lancer, pero cuando bajaron, hubo un problema. Aunque Rinko Fueguchi parecía frágil y débil, como Gould, su fuerza era muy superior a la de un hombre fuerte normal. Pero gracias al inhibidor de células RC inyectado en su cuerpo, se había convertido en una mujer común y corriente, no, debería ser aún más frágil. Aunque Inami Fueguchi era una niña pequeña, con su fuerza, no podía sujetarla. Al final, Lancer se la arrebató de las manos. Síganme de cerca. Los residentes aquí son todos investigadores del CCG. Nos quedaremos aquí una noche y mañana alquilaré una casa en otro lugar. Después de decir eso, Lancer entró por la puerta del apartamento, y Rinko Fueguchi, que lo seguía, miró a Lancer con una expresión extremadamente compleja. Ella no sabía qué quería hacer Lancer, pero no tenía más opción que seguirlo porque no tenía otras opciones. Con el Kagune removido y el inhibidor de RC inyectado, si no fuera por la superioridad física de un Gould, le habría sido difícil incluso moverse. Además, a ella y a su hija les inyectaron chips para que el CCG pudiera rastrearlas. Podría decirse que todas sus rutas de escape habían sido cortadas. Lo único por lo que podía rezar ahora era que este hombre también cumpliera su promesa en privado, como antes. Con tal de proteger a su hija, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Incluso, mientras tanto sección 20 del CCG, aunque los investigadores del CCG trabajan día y noche, siguen siendo humanos y no pueden trabajar las 24 horas del día, por lo que necesitan descansar. Sin embargo, la mayoría de los hombres solteros iban directamente a los dormitorios, y solo un pequeño número de los casados volvían a casa, pero había excepciones, como Kureomado. Tras el fallecimiento de su esposa, cayó en un estado de histeria. Dedicó casi toda su energía a su trabajo, pero aún así, hubo algo que nunca olvidó: su hija y la de su esposa. Y por suerte, su hija también era muy sensata y comprendía su trabajo. Pero ahora, su hija había ingresado a la escuela de formación de investigadores Gould hacía muchos años. Su supuesto hogar era solo una casa sin familia. La mayor parte del tiempo, vivía en la sucursal, a menos que su hija estuviera de vacaciones, y hoy no era la excepción. Casi toda la sucursal estaba a oscuras, pero su oficina seguía iluminada. Sin duda, revisaba incansablemente la nueva información sobre Jason enviada hoy desde otras sucursales. En ese momento, parecía que había puesto toda su energía en Jason, y el asunto que le había confiado a Lancer parecía haber quedado completamente olvidado. Pero justo cuando estaba mirando los documentos, de repente alguien llamó a la puerta. Bang bang. Adelante. Investigador de primera clase Mado. Un hombre de mediana edad, cercano a los 40, entró y se inclinó ante Kureomado. ¿Cómo es? ¿Cómo completó Lancer la misión que le encomendé? El investigador de segunda clase Lancer completó la misión a la perfección. Ambos Goulds fueron capturados, pero, Kureomado, que había estado mirando los documentos, también miró hacia arriba con una cara llena de confusión cuando escuchó la voz vacilante de su subordinado. En su opinión, con la fuerza de Lancer, matar a 2 Goulds comunes no sería ningún problema, así que ¿por qué su subordinado dudaba tanto? ¿Será que la misión tenía otras variables? Solo dime qué pasó. Sí. Los 2 Goulds fueron capturados por el investigador de segunda clase Lancer y enviados al hospital.
Como dijo que quería interrogarlos personalmente, a la mayor le extrajeron el Kagune, y a la menor le inyectaron un inhibidor de células RC junto con su madre y él la trajo de vuelta a casa. Además, a petición del investigador de segunda clase Lancer, todas las cirugías fueron realizadas por doctoras. La respuesta del subordinado finalmente hizo que Kureomado entendiera por qué estaba tan indeciso. No cabía duda de que, en lo que a combatir ghouls se refiere, los investigadores del CCG eran todos buenos. Incluso el investigador de tercera clase más común tenía posibilidades de ganar contra un ghoul común y corriente, pero en lo que a tortura se refiere, los guardias de la prisión de la cóclea del Distrito 23 eran, naturalmente, más hábiles. ¿Y los investigadores? Eran prácticamente aficionados. Así que la afirmación de Lancer de que quería interrogarlos personalmente carecía de fundamento. No creía que Lancer, con su excelente historial, lo supiera. Así que trajo a la otra parte de vuelta, e incluso buscó específicamente doctoras. Suspiró, los jóvenes siempre piensan cosas raras. Olvídenlo, déjenlo en paz. Mientras no viole las normas del CCG, no hay problema. Después de decir eso, Kureomado bajó la cabeza y continuó mirando los documentos, pero en ese momento, también comenzó a considerar en su mente si era demasiado pronto para que su hija fuera socia de la otra parte. Comentario cero comentario. Votar capítulo 27. Capítulo 27. El monstruo. Chapoteo. Chapoteo. El sonido del agua golpeando las baldosas del baño era intermitente, y Rinko Fueguchi, sentada en el sofá individual, sintió que el corazón le latía con fuerza. Quizás esto era lo que se decía. Esperar la muerte es más aterrador que enfrentarse a ella. Temía que el hombre le hiciera algo excesivo, pero también esperaba salvar a su hija sacrificándose. Este sentimiento contradictorio la inquietaba. Pat. Pat. En ese momento, el roce de pies descalzos contra el suelo la hizo incorporarse. Entonces vio al investigador, con camiseta y pantalones cortos, sentado en el sofá frente a ella. Esta noche tendrás que conformarte con la sala. Mañana alquilaré una casa afuera. Aunque creo que lo que pasó hoy probablemente se contagie a toda la sucursal mañana, mejor quédate en casa. Si necesitas algo, dímelo. Bueno, estoy cansado hoy, voy a descansar. Después de decir eso, Lancer se levantó sin dudarlo y regresó a su habitación. Acostado en la cama, Lancer miró el pálido techo y no pudo evitar dejar escapar una sonrisa amarga. Por supuesto, saber demasiado también es problemático. ¿Soy un hipócrita? Lancer nunca había matado ghouls. Sin mencionar el pasado lejano, en cuanto a apariencia y cuerpo, Rinko Fueguchi y la incipiente Inami Fueguchi eran muy inferiores a Rize Kamishiro. Podía sostener su lanza con determinación asesina al enfrentarse al oponente, pero al enfrentarse a una chica temblorosa y a Rinko Fueguchi, quien protegía desesperadamente a su hija, descubrió que no podía hacerlo. En esos ojos escarlata, Lancer no vio la brutalidad y la locura habituales, sino impotencia y miedo. Él, por capricho, los llevó a ambos a una organización subordinada del CCG para que les quitaran el Kagune y les inyectaran un inhibidor de RC, pero pensándolo bien, esta no era una solución en absoluto, porque no podía proporcionarles comida. La comida para los necrófagos del centro de detención parecía provenir de los cadáveres de los condenados a muerte. ¿Y qué pasaba con Lancer? Sin duda, no podía hacerlo. No matarlos a ambos ya era su hipocresía. ¿Los alimentaría con los cadáveres de su propia especie? Los humanos y los demonios no pueden reconciliarse. Esto era un hecho reconocido por todos. Después de todo, era imposible que depredadores y presas coexistieran pacíficamente. ¿Y qué hay de los pocos humanos y necrófagos que se hicieron amigos o incluso esposos? Eran solo excepciones. Una excepción no podía representar a una raza. La única solución era que los necrófagos dejaran de alimentarse de humanos, pero al menos en la trama que Lancer conocía, no existía tal cosa, y solo le quedaban 2 meses en este mundo. Estaba completamente indefenso. Por eso Lancer dijo que era un hipócrita. No los mató para satisfacer su idea, pero ambos podrían sufrir una tortura mayor. Claro que sí, clic tilde. Justo cuando estaba acostado en la cama, perdido en sus pensamientos, el sonido de la puerta al abrirse le hizo incorporarse reflexivamente y alcanzar el quinqué escondido junto a su almohada, pero antes de que pudiera hacer nada, quedó completamente aturdido. Rinko Fueguchi, con gotas de agua todavía en su cabello, estaba parada en la puerta, envuelta en una toalla. Toda su cara estaba roja de vergüenza. Sin duda, nunca imaginó que un día se encontraría frente a un desconocido así. Incluso su cuerpo temblaba de miedo.
Pero aún así, no se rindió. O mejor dicho, al abrir la puerta, ya había decidido proteger a su hija. Al ver a Lancer mirándola con la mirada perdida, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza en el corazón, pues su esposo acababa de fallecer ayer, pero tenía que, al ver las lágrimas en las esquinas de los ojos de Rinko Fueguchi, el aturdido Lancer instantáneamente entró en pánico un poco. Aunque una vez bromeó diciendo cosas como sé un caballero con las lolis con pluma y un maestro con las omegas en la cama, en realidad era un pequeño otaku que nunca había visto AFI, solo había visto series como Alicesoft, Jutsusoft e Illusions. En ese momento, aunque la otra persona estaba envuelta en una toalla, ver su piel pálida balanceándose frente a él casi le llenó la mente. Rinko Fueguchi, quien ya había tomado una decisión, pero inconscientemente apartó la mirada al pensar en su esposo, esperó un buen rato, pero no se movió. Al darse la vuelta, de repente sintió ganas de reír. Lancer, sentado en la cama, tenía la boca ligeramente abierta y los ojos desorbitados, sin saber a dónde mirar. Al mismo tiempo, sostenía el quinqué en una mano, pero la otra parecía no saber a dónde ir y la agitaba. Si no fuera por su relación, casi se habría reído a carcajadas. Aunque parece bastante viejo, todavía parece un niño. Pero entonces ya no lo dudó más y caminó hacia Lancer, pero cuando llegó cerca de la cama, Lancer se levantó y la sujetó por los hombros. Pero lo que sucedió después superó sus expectativas, porque Lancer no se acercó. En cambio, la empujó fuera de la habitación. Uf. Ja. Lancer, que respiró profundamente, finalmente logró apartar por completo su mirada de la otra parte. Lo creas o no, la razón por la que no los maté fue por motivos personales, así que no necesitan hacer esto. Odio a la mayoría de los ghouls porque perdieron su humanidad hace mucho tiempo, y no quiero ser como esos monstruos. Al decir esto, Lancer no pudo evitar recordar los cadáveres humanos fragmentados. Incluso vio rastros de tortura en algunos de ellos antes de morir. Lancer no quería convertirse en un monstruo, así que renunció a su sueño de convertirse en un medio ghoul. Y este supuesto monstruo no solo se refería a su cuerpo, sino también a su corazón. Una vez que hizo algo hoy, sintió que ya no podría volver atrás. Lo que tenemos es solo un trato. Si te sientes mal, limpia mi habitación la próxima vez. Después de decir eso, Lancer soltó sus hombros y caminó hacia la sala de estar para recoger a Inami Fueguchi. Ustedes dos pueden dormir en el dormitorio esta noche. Yo voy a descansar. Todavía tengo que ir a la sucursal a entregar mi informe mañana. Después de poner a Inami Fueguchi en la cama, tomó la maleta blanca que estaba a un lado y fue a la sala de estar para recostarse en el sofá. Rinko Fueguchi, quien no había reaccionado a lo sucedido, miró fijamente a su hija, que yacía en la cama, y luego a Lancer, quien yacía en el sofá de espaldas a ella. Con una sensación extremadamente compleja, finalmente cerró la puerta. Lancer, que yacía en el sofá, abrió los ojos al cerrarse la puerta. Miró sus pantalones abultados y su expresión se tornó extremadamente sutil. Por mucho que hablara con grandilocuencia o se resistiera en su corazón, su cuerpo era increíblemente honesto. Con solo pensar en una viuda envuelta en una toalla lanzándose sobre él hace un momento, sintió una corriente caliente que le subía desde el abdomen hasta abajo. Olvídalo, vamos a practicar con la lanza. Abrió el estudio modificado y sostuvo una lanza de madera, adoptando la postura de golpe cargado. Había otras personas viviendo en casa ahora, y eran necrófagos con sentidos extraordinarios. Como no podía confiar en sus 5 dedos, simplemente haría ejercicio y gastaría el exceso de energía. Comentario. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Parece que estoy muerto, socialmente. El sol de la mañana era increíblemente cálido, y la niña, acurrucada, no pudo evitar abrir los ojos aturdida. Al ver el rostro de su madre, no pudo evitar querer dormir un poco más, mami. El grito de la niña despertó al instante a Rinko Fueguchi, quien tenía el sueño ligero. Su primera reacción fue que el hombre le había hecho algo a su hija, pero al ver su ropa intacta, respiró aliviada. Menos mal, mami. ¿Tú, dónde está tu ropa? Antes de que pudiera relajarse por completo, la voz ligeramente temblorosa de su hija dejó a Rinko Fueguchi paralizada. Anoche, al ver la expresión de miedo en el rostro de su hija en sueños, la abrazó inconscientemente. Más tarde, se quedó dormida, aturdida. En ese momento, solo estaba envuelta en una toalla, y después de dormir toda la noche, la toalla que apenas la cubría se había caído hacía tiempo. Cabe mencionar que la educación japonesa en ciertas áreas era demasiado avanzada.
Mientras que Rinko Fueguchi solo se avergonzaba de desnudarse frente a su hija, el rostro de Inami Fueguchi cambió drásticamente y al instante tuvo una mala suposición. Bastardo. Inami. Al ver a su hija salir corriendo de la habitación, Rinko Fueguchi intentó agarrarla por instinto, pero debido al inhibidor inyectado, se desplomó al levantarse. El movimiento de Rinko Fueguchi hizo que Inami Fueguchi, quien se giró por instinto al oír la voz de su madre, rompiera a llorar. Ese cabrón. ¿Cómo se atreve a hacerle eso a su madre? Y en ese momento, Lancer, que había salido del estudio modificado después de escuchar la conmoción en la habitación, se topó con Inami Fueguchi. ¿Estás despierto? ¿Dónde está tu madre? Al ver a Lancer, que solo vestía una camisa y estaba sudando por todas partes y jadeando, acababa de terminar de entrenar, mirarla con una sonrisa pervertida, su pensamiento subjetivo, mientras salía de la habitación, inmediatamente corrió hacia Lancer y, al mismo tiempo, sus ojos se volvieron rojos. Kakugan. Te mataré. Mirando al furioso Inami Fueguchi corriendo hacia él, Lancer no pudo evitar fruncir el ceño. Ella creyó que él fue quien mató a su padre. Pero sin importar cuál fuera la razón de la otra parte, Lancer, que no quería morir, sin dudarlo agarró las muñecas de Inami Fueguchi con ambas manos y usó su peso para empujarla hacia abajo. Explosión. No había duda de que la habilidad más fuerte de Lancer era su manejo de la lanza, pero como investigador del CCG, también había recibido entrenamiento básico de combate desarmado, y aunque Inami Fueguchi era un ghoul, el inhibidor inyectado en su cuerpo hizo que su fuerza no fuera mucho mayor que la de una mujer normal. Aunque era solo una niña, al ver al hombre sobre ella, los ojos de Inami Fueguchi, como llamas ardientes, miraban fijamente a Lancer. Por su expresión, parecía que quería comérselo vivo. No dejaré que te salgas con la tuya. Estallido. En ese momento, con un sonido extraño, se abrió la puerta de la habitación de Lancer. Koutaro Amon, armado con una pistola, y varios otros investigadores del CCG entraron corriendo. Lancer. ¿Estás bien? No es buen momento para estar aquí. Por si acaso, todas las puertas de los dormitorios de investigadores del CCG tenían un modo de apertura de emergencia, pero rara vez se usaba porque era para emergencias. Si lo usabas sin motivo, no importaba si era tu propia puerta. Como mucho, tendrías que pagar y escribir un informe, pero si era la puerta de otra persona, eso sería ganarse un enemigo. Pero Koutaro Amon, quien recibió la orden de su superior, sabía que había dos ghouls en la habitación de Lancer. Temiendo que Lancer saliera lastimado, usó sin dudarlo el dispositivo de apertura de emergencia tras oír el golpe sordo y las palabras comerte. Pero lo que no esperaba era que al abrir la puerta, viera a Lancer, desnudo de cintura para arriba, llevaba la camisa rota, sudando por todas partes y jadeando, acababa de terminar su entrenamiento, sujetando las muñecas de una chica y usando sus piernas para sujetarla por los muslos. Lo miraras por donde lo miraras, esto era la escena de un crimen, ¿verdad? Si no fuera por el Kakugan rojo sangre de la niña que explicaba su identidad, todos los presentes probablemente habrían esposado a Lancer sin dudarlo, ¿verdad? Y este no fue el final. Inami. Espera. No es lo que piensas. Con una voz femenina, un brazo suave se extendió desde la habitación de Lancer. Aunque solo se veían el brazo y el hombro del otro, estas partes estaban descubiertas. Parecía que su dueño no llevaba nada puesto o llevaba muy poco. De repente, todos los presentes quedaron en silencio. Inami guardó silencio por las palabras de su madre. Koutaro Amon y los demás investigadores en la puerta guardaron silencio por lo que habían imaginado. ¿Y Lancer? Su mente estaba llena de estoy jodido, ¿cómo explico esto? Lancer no era tonto. Probablemente podía adivinar lo que los silenciosos colegas pensaban al observar la situación en la habitación. Después de todo, la noche anterior, mientras practicaba con su lanza, casi intentaba borrar de su mente imágenes similares, pero nunca imaginó que, por casualidad, se harían realidad. Era una pena que el desarrollo de la trama fuera completamente diferente a sus fantasías. No solo no había nada tangible, sino que también había varios espectadores. Tos, tos. El investigador de segunda clase Lancer aún tiene asuntos pendientes. Esperémoslo un rato. Después de decir eso, Koutaro Amon agarró el pomo de la puerta y la cerró. Parece que estoy muerto, socialmente. No. Aún tengo que intentarlo. Quizás aún pueda salvarme. Lancer, que abrió la puerta justo después de Koutaro Amon, agarró los hombros del otro. Amon. Escúchame, tos, tos. Lancer, tranquilo, no vi nada. Date prisa y ocúpate de ello. ¿Te bastan 10 minutos?
El señor Mado sigue esperándonos. Ah, vale, ponles esto a los dos ghouls. Es un collar detonador del departamento de investigación. Al observar el objeto parecido a un collar en su mano, Lancer sintió que las miradas de los demás investigadores detrás de Kotaro Amon se volvían cada vez más penetrantes. Estaba a punto de explicar algo, pero Kotaro Amon negó con la cabeza. Tos, tos. El tiempo apremia. Te ayudaré a explicarles a los demás investigadores. Tú ve a vestirte primero. Después de decir eso, Kotaro Amon empujó a Lancer de regreso a la habitación con una expresión gentil y cerró la puerta para él. Clic tilde. Junto con el sonido de la cerradura de la puerta, Lancer también escuchó la voz afuera de la puerta. Amigos, creo que lo que pasó hoy debería ser un accidente. Espero que, por el bien de nuestro CCG, no lo divulguen. Estoy acabado. Esta vez, estoy completamente muerto, socialmente. No puedo quitar esta mancha aunque salte al río amarillo. Amon. Bastardo, me has jodido. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 29. Reputación dañada, inevitable. Ese tipo es el que jugó al juego de madre e hija en los dormitorios del personal. Siempre pensé que el investigador de segunda clase Lancer era genial, pero no esperaba que fuera tan bueno en este aspecto, incluso atacando a los necrófagos. TSK, aunque sea una jugada de ghoul, en cierto modo, también me siento aliviado. Sea como sea, al menos al investigador de segunda clase Lancer le interesan las mujeres. Lancer había completado la primera etapa de la misión cazador de necrófagos, por lo que su cuerpo se había fortalecido inicialmente, y sus 5 sentidos también se habían fortalecido. Así que los sonidos débiles que la mayoría de la gente oía no le resultaban débiles. Podía oír al menos el 70-80%. Lo único que quería decir al respecto era, ¿qué demonios? Amon, cabrón, me engañaste a propósito. ¿No dijiste que bloquearías las noticias? ¿Cómo lo sabe toda la rama? Por muy espartano que fuera por dentro, Lancer al menos puso cara de póker. Después de todo, sabía que esos curiosos solo prestarían atención a algo por capricho. Mientras, investigador de segunda clase Lancer. Justo cuando Lancer caminaba hacia adelante a un ritmo normal, una voz ligeramente ronca vino de su lado. Investigador de primera clase Mizuo. El otro sujeto era uno de los investigadores de primera clase de la rama del Distrito 20, pero, según la impresión de Lancer, no parecía tener ninguna conexión con él. Después de todo, era el subordinado directo de Kureo Mado. Por supuesto, esto no significaba que Kureo Mado tuviera una mala relación con la otra parte. Era solo que todos estaban ocupados con el trabajo y rara vez se comunicaban. Investigador de segunda clase Lancer, como uno de los jóvenes más destacados de nuestra rama del Distrito 20, tengo grandes esperanzas en usted. Está bien tener algunas aficiones inofensivas, pero no infrinja las normas de nuestro CCG ni permita que afecten su trabajo. La otra parte le susurró una advertencia al oído, luego le dio una palmadita en el hombro y caminó hacia la puerta, dejando a Lancer solo y confundido. ¿Cuántas personas en toda la sucursal no saben esto ahora? Aunque todavía mantenía una expresión fría, siempre sentía que las miradas a su alrededor eran un poco penetrantes, por lo que inconscientemente aceleró el paso hasta llegar frente a la oficina de Kureo Mado, donde apenas logró calmarse. Bang bang. Adelante. Señor Mado. Lancer. Perfecto, sobre el informe de antes, ya lo he escrito. Como no pudo dormir en absoluto la noche anterior, Lancer simplemente escribió el informe. No pudo haber estado entrenando todo el tiempo. Lancer naturalmente descansaría un poco en el medio. Aunque era su subordinado directo, Kureo Mado no le habló a Lancer en un tono extraño. O mejor dicho, Lancer ya estaba acostumbrado. Pero cuando la otra parte terminó de leer el informe en un instante, no dijo nada y simplemente permaneció en silencio. Parecía que estaba organizando sus palabras. ¿Podría ser que mi forma de manejar esto no sea lo suficientemente buena? Lancer sabía de la paranoia de la otra persona sobre los ghouls. La oficina estaba en un silencio inmenso. Lancer no respiró aliviado hasta que Kureo Mado dejó el informe y levantó la vista, pues, por la expresión de su interlocutor, no parecía estar enojado ni insatisfecho. En cuanto a esta operación, la llevaste muy bien. Acepto el informe. Pero, la juventud puede ser una ventaja, pero es mejor no desperdiciarla. Por lo que parece, no descansaste nada anoche, ¿verdad? Ve a la oficina y descansa un rato.
Después de descansar, puedes ir a hacer lo que me dijiste antes. Aunque podía escuchar la preocupación de la otra parte por él en sus palabras, Lancer se sintió increíblemente resentido. ¿No acabo de salvar a una persona? ¿Por qué siento que todo el mundo está en mi contra? Señor Mado, no estoy nada cansado, ¿en serio? Veo tu oscuridad, de verdad. No estoy nada cansado. Voy a buscar pistas sobre la familia Tsukiyama ahora mismo. No sabía si era para demostrar su energía o porque realmente no soportaba los extraños rumores que corrían en la sucursal. Fue al departamento de logística a solicitar un cargador de cada uno de los 4 tipos de balas y luego se fue. Como estaba cumpliendo una misión especial, probablemente no tendría que regresar a la sucursal por un corto tiempo. Después de resolver el asunto de la familia Tsukiyama, todo debería estar tranquilo, ¿verdad? Lancer era el único que conocía su propia lucha, casi espartana. Después de todo, habría estado bien que lo despreciaran por algo que hizo, pero la clave era que no hizo nada en absoluto y no podía explicarlo, que era lo más típico de un espartano. Pero al otro bando no le iba mucho mejor. Cuando Rinko Fueguchi y Jinami Fueguchi salieron juntas ayer, los presentes en la tienda no notaron nada. Aunque madre e hija habían estado viviendo allí ayer, no les extrañó que salieran. Pero cuando no volvieron a desayunar hoy, todos sospecharon. Cabe destacar que la familia Fueguchi había recibido ayuda de la cafetería Anteiku desde antes, ya que no atacaban a los humanos. Ahora que el único hombre de la familia había desaparecido, era imposible que no regresaran. Más tarde, a instancias de Touka, Yoshimura, el gerente, también fue a contactar a sus conocidos, y la información que obtuvo hizo que las caras de todos en la tienda cambiaran drásticamente. La madre y la hija de Fueguchi fueron capturadas por un investigador. Gerente. Voy a salvarlos. Cálmate. Yoshimura, que siempre había tenido una expresión sonriente y entrecerrando los ojos, rara vez abría los ojos y detuvo severamente a Touka Kirishima. ¿Sabes dónde están ahora la madre y la hija de Fueguchi? Incluso si lo supieras, ¿cómo planeas salvarlas? Aunque no las hayan enviado a prisión, ¿aún planeas atacar la sucursal del CCG tú solo? Las palabras de Yoshimura golpearon el corazón de Touka Kirishima como un martillo. Al ver la tristeza en el rostro de Touka Kirishima, Yoshimura suspiró. Tranquilos. Ya he encontrado información sobre la madre y la hija de Fueguchi. Quien las capturó es la paloma que solía venir a nuestra tienda. Sin embargo, desconozco la situación específica. Al fin y al cabo, el incidente ocurrió ayer, y es imposible que mis conocidos obtengan información de la sucursal tan rápido. Tendremos que esperar un poco para obtener los detalles específicos. Aunque tenía algo de información, a Touka Kirishima se le encogía aún más el corazón. Después de todo, durante su anterior encuentro, la otra parte ya había dejado clara su opinión sobre los Ghouls. Si no hubiera habido accidentes, probablemente ya estarían muertos. Ding tilde en ese momento, el sonido de una campanilla de viento hizo que todos cambiaran de expresión. No esperaban que un cliente llegara tan temprano. Y lo que menos esperaban era que quien llegó fuera el Lancer que acababan de mencionar. En ese momento, Lancer, cargando una caja, miraba a todos en la tienda con expresión inocente. ¿Llegué demasiado temprano? ¿Aún no abren? En ese momento, Lancer estaba completamente desconcertado, verdaderamente desconcertado. Después de todo, ¿qué investigador podría estar rodeado de un Ghoul de categoría SSS, 2 Ghouls de categoría SS y un Ghoul de categoría S y permanecer completamente tranquilo por dentro? Comentario 0 comentario. Votar capítulo 30. Capítulo 30. En realidad, ya lo sabía. Aunque la condición física de Lancer era muy superior a la de una persona normal después de su entrenamiento, el dato de fatiga -3 en su barra de estado también indicaba que no se encontraba en buen estado. Después de todo, había pasado la noche en vela, ya sea entrenando o escribiendo informes. Cualquiera se sentiría cansado. Lo que no esperaba era que, como de costumbre, fuera a la cafetería Anteiku a pedir un café para refrescarse, se encontrara con un grupo de jefes Ghouls observándolo fijamente. Inmediatamente sintió que estaba en una mala situación. Podría ser que ese extraño rumor ya se haya extendido aquí. No era la primera vez que Lancer venía a tomar café a la tienda. Creía que los presentes no mostrarían intenciones asesinas solo por ser investigador. Aunque desapareció en un instante, estaba seguro de que no era una ilusión. La única explicación era que los rumores de la sucursal se habían extendido hasta allí. No. No puedo morir aquí. Al menos tengo que intentar salvarme. ¿Qué debo hacer?
¿Qué debo hacer cuando me miran con intenciones asesinas porque soy un investigador que llegó de repente? Casi al mismo tiempo que Lancer buscaba un rayo de esperanza, la gente de la cafetería ante Iku también tenía expresiones increíblemente incómodas. La identidad de Lancer como investigador los hizo muy infelices, pero para ocultar sus identidades, era naturalmente imposible matarlo en la tienda. Entonces, ¿cómo podrían superar esto? Tos, tos. Disculpa, la tienda ha tenido un déficit financiero últimamente. Lo discutimos durante la reunión de la mañana. Debería decirse que era digno de ser un viejo astuto con décadas de experiencia en el negocio. Cuando todos en la tienda se encontraban en una situación incómoda, daba una respuesta normal. ¿De verdad? Tos, tos. Espero que esta tienda no cierre por eso. Después de todo, me encanta el café artesanal de aquí. Al ver la expresión de ya veo en el rostro de Lancer, todos los presentes dieron un suspiro de alivio. Genial. Por fin lo superamos. La otra parte no sospechaba que éramos necrófagos, aunque, de hecho, ya lo sabían. Genial. Parece que no saben que me llevé a la madre y a la hija de Fueguchi, aunque en realidad ya lo sabían. Al final, después de que Lancer terminara su café con nerviosismo, se marchó con el pretexto de mudarse. Sin embargo, al irse, no se dio cuenta de que a todos en la tienda se les iluminaron los ojos. No había duda de que la decisión de Lancer de mudarse era una gran oportunidad para ellos. Infiltrarse en el dormitorio de personal del CCG podría causar algunos problemas, pero si solo fuera un edificio residencial común, entonces no sería un gran problema. Por otro lado, Lancer originalmente había planeado alquilar una casa. Después de todo, llevaba mucho tiempo sintiendo curiosidad por las casas del anime. Pero, por desgracia, nunca había estado en Japón. Ahora que tenía dinero, naturalmente quería alquilar una para satisfacer su curiosidad, pero, por desgracia, al final desistió. No era que el salario de un investigador del CCG fuera demasiado bajo para permitírselo. De hecho, una casa era más barata que un apartamento, pero el problema era que no había casas cerca de la sucursal. Lancer realmente sentía curiosidad, pero al mismo tiempo no quería meterse en problemas. En general, ningún ghoul deambularía casualmente por la sucursal del CCG. Al fin y al cabo, los ghouls poderosos no solían venir al Distrito 20. Los que estaban aquí estaban retirados y no querían causar problemas, o eran ghouls débiles que no tenían las cualificaciones necesarias para ir a otras regiones. Al final, Lancer eligió el piso 20 de un edificio alto al lado de la sucursal. Sin embargo, lo único que fue más problemático fue que Lancer parecía haber despertado la curiosidad de mucha gente cuando se mudó con la madre y la hija de Fueguchi. La relación entre la madre y la hija de Fueguchi era obvia a simple vista, pero la edad de Lancer estaba en algún punto intermedio. No era ni el marido de Rinko Fueguchi ni su hijo. Hablando de eso, Lancer tuvo que agradecer las relaciones vecinales cada vez más frágiles de la ciudad. Aunque muchos sentían curiosidad, no preguntaron. Tengo un asunto pendiente, así que me voy. Les recomiendo que no se vayan de aquí. Los explosivos que llevan en el collar son suficientes para convertir todo lo que esté a su alrededor en polvo, y el GPS que llevan dentro puede mostrar su ubicación. En cuanto la sucursal los considere una amenaza, la detonarán de inmediato. Lo sabemos. Ignorando la cara enojada de Inami Fueguchi detrás de Rinko Fueguchi, Lancer cerró la puerta y se fue. Como dijo, su prioridad en ese momento era encontrar pistas sobre la familia Tsukiyama. La razón por la que se involucró en el asunto de la familia Fueguchi fue simplemente porque no quería que su benefactor levantara la bandera de la muerte. ¿Y la madre y la hija de Fueguchi? ¿No temía que las rescataran? La respuesta fue: no, no lo era. O mejor dicho, esperaba que alguien pudiera rescatarlos. Lancer se vio involucrado en este asunto por la vida de Kureomado. Originalmente había planeado hacerlo él mismo, pero la mirada de Rinko Fueguchi le impidió blandir su ar. Al final, se produjo la incómoda situación actual. No soportaba matarlos, ni dejarlos ir. Si alguien realmente viniera a rescatarlos, Lancer podría respirar aliviado. Dejó de lado temporalmente el asunto problemático y concentró toda su atención en el verdadero asunto que tenía delante. Que la familia Tsukiyama eran ghouls era su suposición, pero era prácticamente seguro. Después de todo, el propio Shuo Tsukiyama era un ghoul, e incluso celebró un banquete en su propia villa. Así que lo único que tenía que hacer era seguir a la otra parte, pero Lancer, quien ya había sido engañado por Rize Kamishiro una vez, sabía que no podía ser tan imprudente.
La última vez que lo descubrieron mientras seguía a alguien, sobrevivió gracias a la habilidad de su sistema, pero si lo descubrían esta vez, había un 80% de probabilidades de morir. Después de todo, incluso si la familia Tsukiyama no tuviera un ghoul de la SS, no creía que pudiera sobrevivir rodeado de docenas o cientos de ghouls. Esto es tan problemático, justo cuando Lancer caminaba en círculos cerca de la Universidad Kami y con este pensamiento, sus ojos se iluminaron porque vio a una persona inesperada pero también esperada. Ken Kaneki. La razón por la que Lancer estaba allí era solo cuestión de instinto, pero pensándolo bien, ¿por qué su cuerpo lo traería aquí? Era simple, porque en su impresión, la única vez que se conocía la ubicación exacta de Shuo Tsukiyama y él también podía estar allí sin ser sospechoso era en esta Universidad Kami. Pensando en el líder, una sonrisa se dibujó inconscientemente en su rostro, pero lo que no sabía era que, al otro lado, al sonreírle y saludarlo, Kaneki se quedó paralizado como una rana observada por una serpiente. Por suerte, finalmente recordó la guía de Touka Kirishima y le dedicó a Lancer una sonrisa muy extraña antes de caminar hacia la escuela con su mochila. Por favor, que no los descubran. Por favor, que no los descubran. Por favor, que no los descubran. Pero en realidad ya lo sabían. Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias.